vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y no solamente es tratar este tema, hola Margarita, ¿cómo estás? Sino también ver herramientas, ver cómo los tres factores de la revolución de la conciencia que aprendemos en las conferencias de conocimiento de sí mismo nos pueden ayudar a salir de estos estados, nos pueden ayudar a poder arreglar nuestra mente, porque cuando hablamos de un trastorno, realmente hablamos de un daño de la mente, ¿sí? Entonces, pues vamos a tratar de enfocarnos hacia comprender lo que es, darnos cuenta cómo todos nosotros hemos dañado nuestra mente pero también enfocarnos en una solución. ¿Cómo podemos pues solventar este tema de los trastornos obsesivos compulsivos? Permítanme por aquí. Ok, ya, creo que está todo a tono. Bueno, cuando nosotros hablamos de trastorno, pues estamos hablando de un trastorno mental, ¿sí? Y cuando hablamos de un trastorno mental, hablamos de que la mente está dañada, de que la mente se ha agrietado. Por lo tanto, se hace muy difícil o incluso a veces casi imposible regular los procesos mentales, ¿sí? Incluso se hace difícil regular lo que son los procesos emocionales. Recuerden que el cerebro, la mente es la que controla todo, ¿sí? Cuando la mente está dañada, pues se nos va dificultando regularnos, ¿sí? Regular nuestras emociones, regular incluso las cosas que hacemos, nuestros impulsos motrices a través del verbo, a través de la acción o nuestros impulsos sexuales, pues se van complicando que podamos nosotros regularlos voluntaria o conscientemente. Entonces, cuando hablamos de un trastorno, realmente estamos hablando de demencia. Y algo interesante para nosotros reflexionar es en el hecho de que todos somos dementes. ¿Por qué? Porque en nosotros habitan demasiadas mentes. Cada uno de nuestros yoes, cada uno de nuestros efectos psicológicos tiene su mente particular, tiene su forma particular de pensar. Sí, tienen sus propios objetivos, tienen sus justificaciones, tienen y adoptan y acaparan sus propios conceptos, los defienden y son demasiados. Entonces, cuando todos estos yoes luchan constantemente por manifestarse en nuestra máquina humana, van desgastando terriblemente las energías de nuestro cuerpo y van desgastando terriblemente lo que es nuestra mente. Por lo tanto, van generando estos daños mentales. Nosotros ahora mismo, este es un planeta manicomio, porque estamos en un punto de involución tal en lo que es la parte humana que la gran mayoría de la humanidad padece de algún tipo de trastorno mental y va creciendo realmente, ¿sí? Hace un tiempo se decía que una de cada 7 personas en el mundo pues ya padecía de algún tipo de trastorno mental y sin embargo a medida que va avanzando el tiempo, porque esta involución pues se va acelerando y la degeneración ustedes ven que se van acelerando y aparecen muchísimos medios nuevos y digamos que facilitan esa degeneración, pues esos números pues ya se han acrecentado. Y la verdad es que estamos hablando de términos oficiales, lo que la ciencia oficial acepta o ve. Pero cuando se ve las cosas de una forma o desde un punto de vista más reflexivo, objetivo, la realidad es que todos pues, tenemos algún tipo de trastorno mental, aunque este no haya sido definido clínicamente. Y la verdad es que cuando uno se empieza a observar a sí mismo, se da cuenta que el hecho de que tengamos todas estas mentes, todos estos yoes, pues nos vuelven trastornados. Personas, o sea, seres de otros planetas que, por ejemplo, observan a este planeta, pues sí, dicen, no, pero es que es un manicomio. Solamente un grupo de locos puede ir a la guerra y matarse unos a otros, entre ellos mismos, y odiarse unos a otros. Eso es realmente una locura. ¿Cómo no se dan cuenta de que su chispa, su esencia está ahora mismo dentro de ese cuerpo, pero que tranquilamente pudo haber estado dentro de ese otro cuerpo al que ahora le sienten tanta animadversión? ¿Cómo no se dan cuenta que todos son chispas divinas que vienen de una misma fuente, con un mismo propósito? ¿Cómo puede haber esta discriminación? ¿Cómo puede haber en un planeta el racismo? ¿Cómo pueden, pues,
dañar, cómo puede malgastar, malutilizar su recurso más precioso, más valioso, que es su energía. Un recurso que puede llevarlos a convertirse en seres superiores. La malgastan terriblemente a través de la fornicación en busca de experimentar un placer sensorial que realmente es tan vano, que realmente es algo tan insípido, tan insignificante, comparado con lo que se está perdiendo a cambio. Entonces, cuando nos observan seres que ya tienen como un cierto nivel de conciencia, dicen, no, pero es que realmente en ese planeta están locos. ¿Cómo es posible que teniendo un cuerpo humano que les podría permitir aquí ascender a niveles muy elevados de conciencia, pues se comportan todavía como animales? Entonces realmente ahora mismo estamos en un planeta manicomio. Todos realmente tenemos algún grado, algún tipo también de trastorno mental, y la idea sería que empecemos a descubrirlo para que entonces podamos trabajarlo. Hay distintos tipos de trastornos mentales, muchos de ellos ya definidos clínicamente, digámosle así. Por ejemplo, hay trastornos relacionados con la ansiedad o trastornos de ansiedad. Ahí encontramos diferentes tipos de fobias, diferentes tipos de pánicos en los que la persona pues entra. Hay, pues, de los que vamos a hablar el día de hoy, trastornos de tipo obsesivo compulsivo. Hay también trastornos más relacionados con la emoción o trastornos de estado de ánimo, como son los trastornos de bipolaridad, los trastornos de depresión, que están tan generalizados también en la humanidad. Próximamente vamos a estar tocando, aunque ya lo hemos tocado anteriormente, pero como Facebook está borrando todos los videos y ahora te toca estar haciendo estos temas constantemente porque son muy importantes. Próximamente vamos a estar hablando también de lo que es la depresión, ya que es un flagelo bastante importante, ¿sí? Y debemos saber que la depresión es también un trastorno mental relacionado con un estado de ánimo pues desordenado. También hay trastornos que los llaman de neurodesarrollo, como son el trastorno, por ejemplo, de déficit de atención, que la persona no puede concentrarse, se distrae demasiado fácilmente, y que usualmente está muy de la mano con lo que es la hiperactividad. La persona no puede estarse tranquila, pues ahí también encontramos eso. Dentro de esos de neurodesarrollo encontramos también los distintos tipos de autismo que existen ahora mismo. También existen trastornos de tipo ya psicóticos, como son, por ejemplo, la esquizofrenia, como son los delirios. Y bueno, ya cuando hablamos de un trastorno psicótico, pues estamos hablando de que ya la mente se dañó mucho, que ya se agrietó tanto ese cuerpo mental, que todo ese infierno que pasa interiormente y que uno al autoobservarse lo percibe como algo interno, como esa charla mental compulsiva, como esos pensamientos intrusivos, como todo eso que hace parte de esos trastornos mentales, esas fantasías, etcétera, pero que se sienten internas. Ya cuando hablamos de un brote psicótico, un trastorno psicótico, pues ya son como externos, ya se perciben como si fuera algo ajeno o fuera a uno, ya se escuchan las voces como si alguien de afuera me estuviera hablando, o si es el caso de lo que se escucha es música, por ejemplo, ya se escucha como si hubiera una música que viene de afuera, y dice una a las demás personas, no es que escuchas eso, y la otra persona, no, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo no? Oye, eso que están diciendo ahí, pues bueno, ya eso es porque la mente ya está muy agrietada. Entonces, realmente, como les decía, lo importante es que uno empiece a observar su mente. Muchas personas no se dan cuenta de que tienen algún tipo de daño mental o trastorno mental hasta que no empiezan a autoobservarse. Entonces, digamos que muy común que solamente hasta que ya sean muy graves los síntomas, hasta que el trastorno tenga un nivel bastante complejo, que la persona ya empieza a darse cuenta o a hacer caso, porque a veces le dicen, mira, como que no estás bien, muchacho, tú estás como loco, como dicen en mi país. Pero uno lo que hace es que se enoja, por ejemplo, la persona se enoja, no hace caso, sino hasta que ya es grave, hasta que ya es algo que digamos, que
le impide llevar una vida cotidiana normal, común, ¿sí? O cuando ya llega a hacer daño a otros, hay que se da cuenta. Cuando las personas empiezan a trabajar sobre sí mismos, cuando se llega a este conocimiento que nos llama a la autoobservación, para el autodescubrimiento, que nos llama a la importancia de un silencio interior para poder percibir al ser, de una concentración, ¿sí? Para poder tener éxito en prácticas, etcétera. Entonces la persona se da cuenta de que le es demasiado difícil. Le es demasiado difícil hallar un silencio interior, le es demasiado difícil concentrarse, le es demasiado difícil enfocarse en cualquier cosa. Entonces ahí se va dando cuenta como que sí, como que hay un problema. Entonces detalles que nos llevan a comprender que tenemos un trastorno mental, que la mente está dañada, son, por ejemplo, esas charlas mentales compulsivas, que la mente habla y habla todo el tiempo, que no hay silencio en esa mente, que todo el tiempo estamos armando conversaciones en la mente y que incluso a veces hasta empezamos a hablar solos. O sea, esa verborrea mental se nos externa hacia afuera. Nos damos cuenta que tenemos incluso pensamientos que ni siquiera son coherentes. O sea, se sorprende uno o se descubre uno teniendo pensamientos como que no van relacionados con nada. Se da cuenta uno que también uno empieza a hablar sobre algún tipo de tema y no logra mantener realmente una coherencia, sino como que uno divaga en eso que uno está tratando de decir. No puede ir uno claramente al punto. ¿Por qué? Porque así mismo la mente se va por aquí, se va por allá y no quisiera tener como un enfoque claro y expresar algo en su punto y ya, pero no puede porque la mente no lo deja, la mente está para acá, para allá y así se va descubriendo que se tiene pues un daño mental. Va uno también observando, puede uno observar este tema de las obsesiones, darse cuenta cómo uno, como diría en mi país, se coge muy fácilmente con algo. Entonces no puede dejar de pensar en algo. Bueno, vamos a detallar un poquito las obsesiones. También se da cuenta uno que es demasiado propenso a las fantasías. Está uno constantemente fantaseando, yéndose de la realidad. Entonces hay conferencias que nos llaman a trabajar esa mente, nos hablan de un país psicológico, nos hacen darnos cuenta de que todo lo que se proyecta en nuestra mente realmente es parte de nuestro mundo interior. Entonces uno dice, espera, ¿cómo así? O sea, que todo eso que yo supongo, todo eso que yo imagino, todo eso que yo fantaseo, todas esas perversidades que hay en mi mente realmente no, o sea, no son simplemente pensamientos del aire, sino que son cosas internas mías. Dice uno, bueno, hay un problema, hay algo que debemos de resolver aquí dentro. Estamos como un poquito dañados. O sea, observando estas cosas es que la persona se llega a dar cuenta que la mente no está muy bien. Pérdida de contacto con la realidad, que a veces llegan esos, no sé, periodos psicóticos en la persona en la que se pierde a sí mismo, situaciones, digamos, complicadas en la vida, que la persona de repente se da cuenta que no sabe cómo lidiar con ellas, que entra en estados interiores demasiado equivocados, imposibilidad, por ejemplo, de distinguir entre lo que es un concepto, lo que es una fantasía, de lo que es la realidad. Ahí podemos ver, por ejemplo, temas como lo que es el fanatismo, ¿sí? Que nosotros adoptamos creencias y las defendemos. Por eso vemos, por ejemplo, en la conferencia 23, donde hablamos de fanatismo y la mitomanía, y hablamos de que el fanatismo es una enfermedad de la mente. Y literalmente, porque uno se aferra a creencias, a conceptos y las defiende como si fueran una realidad tácita, como si a uno realmente le constaran. Y dice uno que sí, lo jura donde sea, y realmente eso es parte de un desequilibrio mental, porque no hay nada allí de real, no hay nada allí que hayamos comprobado, simplemente asumimos ciertas cosas, pero por fanatismo, que es, como ustedes pueden ver, parte de un trastorno mental, hay personas que pueden llegar a matar a otras. Por ejemplo, hemos visto con fanatismo político, fanatismo deportivo, fanatismo religioso, ¿sí? ¿Cuántas veces por religiones o en nombre de Dios, por defender una tal creencia, no ha llegado una persona o un grupo de personas a matar a otras? Tal, esos detalles de demencia, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos detalles, cuando uno se autoobserva, como les decía, uno puede ir dándose cuenta de que tiene que hacer un trabajo en su interior. Hay niveles de trastorno mental. Ojalá y estemos en niveles bajos de trastorno mental,
pero la idea es que nosotros nos animemos a trabajar, no importa el nivel en que nos encontremos, que no sea, "Ay, no, pero porque uno tiende a normalizar el trastorno mental o a sentir, no, pero es que con lo que decía al principio, el que está mal es el otro. Yo no, yo estoy bien porque yo solamente, sí, es cierto, no se concentra, pero todo el mundo es así, entonces uno asume que no pasa nada. Y a veces uno tiene un alto nivel de trastorno mental y no se da cuenta, porque recordemos que la mente tiene, o en la mente tiene su asiento el efecto del orgullo, ¿sí? Lo que es la autosimpatía, lo que es la autoconsideración, ¿cierto? Entonces uno vive en ese autoengaño que uno se cree que uno sí está bien, que el que está mal es el otro. Entonces también uno lo puede ver por ley del espejo, o sea, uno seguro por ahí conoce a alguna persona que uno considera que está muy trastornada mentalmente. Sin embargo, también uno se da cuenta que esa persona no se da cuenta o que difícilmente lo acepta o que en caso de que acepte que sí tiene un trastorno mental, no está consciente de la gravedad de su trastorno mental. Sí, no se da cuenta hasta qué punto está trastornado. O sea, a veces uno puede decir, sí, yo sé que yo estoy como un poco loquita, pero así, loquita bien, dice uno. Pero a veces no es loquita bien, a veces uno está muy loquito, pero no se da cuenta. Entonces es importante que uno como que trate de verse a sí mismo tal cual es, de que si hay un trastorno, pues lo reconozcamos, lo observemos y lo resolvamos independientemente del nivel de trastorno. O sea, hay trastornos mentales en el que la persona todavía es funcional y eso es común, que las personas pues, somos funcionales, funcionamos en una sociedad, funcionamos en un sistema social, funcionamos dentro de una familia. Sin embargo, tenemos trastornos, un trastorno que es digamos que se expresa en distintas acciones, en distintos patrones de pensamiento, en ciertas actitudes emocionales, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen un trastorno mental en las cuales entran en episodios, digamos que de intensos, de trastornos, pero son muy esporádicos, ¿sí? A veces la persona entra en estados de depresión, a veces se le agrava ese tema como de obsesión en torno a algo o ante algún detonante, ¿sí? A veces se entra como en situaciones complicadas, pero se le pasa y pasa una temporada en la que se siente tranquilo, se siente funcional, entonces, bueno, ahí siente como que no, como si no tuviera el trastorno, pero es porque los episodios son muy esporádicos. También hay otros niveles, entonces, en que estos episodios pues ya son más frecuentes, ¿sí? Y hay momentos o sea, ya hay niveles en los que el episodio del trastorno mental es constante, o sea, algo que es todo el tiempo, está ahí, ya se volvió una manía, ya se volvió una compulsión, ya se volvió algo frecuente, pero en el cual todavía hay cierto control en la persona y hay ciertos niveles en los que ya es constante y sin control, que es ya cuando uno dice, no, esa persona está loca. O uno dice, no, sí, estoy loco. Raro que alguien lo asuma, pero puede que pase, porque ya se llegó a ese punto. Pero lo que tenemos que saber que cuando hablamos de estos niveles, estamos hablando de una escalera. O sea, no importa en qué nivel estemos, si no lo solucionamos, si no buscamos una solución real, porque vamos a ver que hay soluciones realmente que parecen soluciones, pero al final no lo son. Si no empezamos a trabajar en nosotros mismos para buscar una solución real, vamos a ir bajando esa escalera. Incluso hemos venido bajando esa escalera desde hace distintas existencias. O sea, a veces se trae el trastorno ya como un karma montado, que la persona nace ya con el karma, viene con el trastorno, porque ya ha venido bajando la escalera de degeneración mental, de existencia tras existencia. ¿Y qué hacemos nosotros en una nueva existencia? Pues seguir dañando la mente. Porque ¿cuáles son las causas del trastorno mental? Es importante reflexionarlo. ¿Cómo nosotros llegamos a dañar nuestra mente? Pues con la fornicación, básicamente. Para si por si acaso tenemos alguna persona tal vez nueva que no haya participado de las conferencias, la fornicación es la expulsión de nuestra energía creadora sexual a través del orgasmo y la eyaculación. Y resulta que cada vez que nosotros fornicamos, o
Es decir, que botamos esa energía sexual en lugar de usarla sabiamente, transmutarla, llenarnos con esa energía. Lo que nosotros estamos haciendo es crear más y más de los defectos psicológicos que tenemos o de nuestro ego. Entonces, lo que nuestra ira, pereza, envidia, gula, la tristeza, la depresión, las obsesiones, las compulsiones, todo eso se creó en nuestro interior porque mal utilizamos esa energía creadora, que al ser creadora, pues cuando es expulsada, pues va a crear todo eso oscuro, todo eso degenerado que ahora tenemos dentro. Todas esas mínimos detalles de formas negativas de ser, esos detalles mínimos en expresiones a veces muy sutiles, se fueron creando con la expulsión de la energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo. Y resulta que nosotros fornicamos sexualmente, pues en las prácticas sexuales, infrasexuales, pero nosotros realmente fornicamos a nivel de todos los centros cada vez que dejamos que nuestros defectos psicológicos se manifiesten y mal utilicen nuestra energía. Nosotros vivimos desgastando torpemente nuestras energías en toda clase de reacciones equivocadas. Nosotros dejamos que los yoes se nos instalen en la mente, que nos pongan una charla mental, que nos metan en una canción psicológica, que nos, digamos, que nos sometan en una preocupación y desgastamos la energía. Esos defectos, por ejemplo, de la masturbación, son defectos que dañan muchísimo la mente, porque la persona, aparte de estar botando su energía, la vitalidad, su vida, su fuente de vida, que es su energía, a través de esta práctica, pues también tiene esa práctica algo muy contraproducente, que es que al momento en que se expulsa la energía sexual, ustedes ven que se da un proceso que le llama movimiento peristáltico, es decir, se expulsa y se ala aire, o sea, es como de expulsión y absorción. Entonces se bota la energía, el semen, en el hombre y la mujer, pero a la misma vez se absorbe aire y ese aire pues sube por la columna vertebral, llega al cerebro y daña las neuronas y nos va dañando la mente. Literalmente esa práctica daña la mente. Lo mismo la pornografía, daña terriblemente la mente, degenera terriblemente la mente. El uso de drogas y el alcohol también daña la mente. Vemos en la conferencia 14, donde hablamos de drogas y alcoholismo, cómo las drogas dañan directamente lo que son los rayos alfa, que son los encargados de la concentración, ¿sí? Que podamos alcanzar esos estados de relajación, de calma, pues se dañan con el uso de estos alucinógenos, sean ellos naturales o sean ellos, ¿cómo se le llaman a estos sintéticos? Pues lo mismo. Y las drogas también nos dañan terriblemente la mente. El intelectualismo es otro factor que causa daños en la mente, porque entonces nos vivimos una existencia tras otra buscando esta supuesta sabiduría con esta educación académica y bueno, también por cuenta propia, empezamos a atiborrar esa mente de conceptos, de libros, de teorías, de creencias, cosas que no nos constan, cosas que no llevamos a la práctica para verificar por nosotros mismos, entonces atosigamos esa mente. Y bueno, hay todo digamos que un sistema ya social para intelectualizar a las personas y lo que hace es dañarnos la mente. O sea, atiborrar al niño desde pequeño con un kinder, con una primaria, con una secundaria, luego con una universidad, luego con sus posgrados, que si la maestría, que si los doctorados, que si no sé qué, tantas cosas que hay por ahí. Y se mete uno toda esa información, que muchísima información, o sea, la gran mayoría de esa información no nos consta, no nos sirve realmente con el tiempo ni nos acordamos de eso, pero ya dañamos la mente, ya le metimos, ya la tosigamos la mente con toda esa información, ya agrietamos esa mente con tanto intelectualismo. Otras formas en que nosotros vamos dañando nuestra mente también a lo largo de nuestras existencias es con la brujería. Es cuando nosotros ya empezamos a hacer pasos, a tomar pasos dentro de lo que es la brujería. Porque en la brujería ya hay un conocimiento del poder del sexo, del poder de la energía sexual, ya se sabe cómo despertar los poderes, las fuerzas, las facultades que los seres humanos llevamos latentes dentro, pero no se hace de forma positiva. ¿Sí? Sino que se hacen o se buscan despertar estos poderes y estas facultades, estas fuerzas, etcétera, para, por ejemplo, dominar a otros. Entonces,
Por ejemplo, usamos los poderes para dominar la mente de otros. ¿Qué nos puede dejar eso como karma? O, por ejemplo, pongamos el caso de que uno se obsesiona con tal o cual persona y uno le llama a eso amor, pero resulta que esa persona no me quiere o me dejó de querer porque, qué sé yo, se enamoró de otro o la que sea. Y va uno donde el brujo para que el brujo le someta la voluntad a esa persona, le someta la mente a esa persona para que quiera estar conmigo. ¿Qué puede dejarle eso a uno como consecuencia kármica? Pues obviamente un daño, un sometimiento de la propia mente uno a esos yoes perversos que uno lleva adentro. Con la misma brujería, por ejemplo, se busca despertar esos poderes latentes en el ser humano, pero de una forma subjetiva, es decir, sin matar, sin eliminar los efectos psicológicos. Entonces, despierta a la persona, por ejemplo, una clarividencia, una capacidad de ver cosas que los sentidos físicos no pueden percibir, pero no es una clarividencia objetiva, no hay conciencia allí, sino que es una clarividencia que está sometida por los efectos psicológicos. ¿Y qué es lo que la persona va a ver? Pues obviamente cosas infradimensionales, cosas que no son superiores, y llega un punto en que, como son estos yoes los que acaparan estas facultades, pongamos tal clarividencia, pongamos esta telepatía, pongamos este oído mágico, el que sea, pues eso se le sale a la persona de las manos, se le sale de control. Si ustedes reflexionan profundamente en lo que es una esquizofrenia, van a ver que el esquizofrénico puede ver, alucina, le llaman las personas, porque ve cosas que ellos no ven, pero es que esa persona sí literalmente las está viendo, sí literalmente las está escuchando, pero es que son cosas de dimensiones inferiores y las puede ver porque ha despertado en otras existencias comúnmente estas facultades, pero están sometidas por todos esos diablos, esos yoes demonios que tienen en su interior, que le hacen ver todas esas cosas pues fuera de, digamos que de lo que la gente le llama la realidad. Por eso dice, no, es que se está loco, porque se ve cosas que no existen, que no están. Sí están, sí están. Lo que pasa es que están en su mundo interior, esas infradimensiones, ¿sí? Y bueno, ahí vemos también cómo la brujería nos lleva también a esos trastornos mentales. Si en alguna existencia nos hemos metido con el mediumnismo, es decir, que hemos voluntariamente roto un sello que tenemos que impide que entidades puedan penetrar en nuestro cuerpo y expresarse. Si nosotros voluntariamente hemos cedido nuestra materia para permitir que entidades nos posean, pues eso también se sale de control. Lo vemos en una conferencia de fase B donde hablamos del mediumismo y eso sale de control y luego ya involuntariamente esas entidades poseen a la persona y la llevan a tener pues epilepsia y muchísimas otras complicaciones mentales y bueno, también esas son consecuencias. A veces uno en una existencia pues dicen, no, es que yo no me he metido con la brujería, es que no tal o cual cosa, pero por eso es importante que uno empiece a trabajar sobre sí mismo, a despertar conciencia, también a buscar el desdoblamiento astral consciente para que uno pueda investigar en sus vidas pasadas y uno pueda ver los errores que uno ha cometido y uno pueda ver cómo uno se ha metido, por ejemplo, en esos temas de la brujería, cómo uno se ha degenerado sexualmente de maneras muy bajas, cómo uno se ha entregado al intelecto. Todo esto que hemos estado hablando el día de hoy, uno lo puede analizar en una misma existencia, pero a veces viene de otras existencias y uno ahí con el desolamiento astral lo puede ver. Entonces vemos que pues lo primero es esto, el trastorno y darnos cuenta que aquí estamos hablando de ese daño mental que tenemos. Cuando el trastorno es obsesivo compulsivo, es cuando ese trastorno ya está enfocado en la persona, en la mente, en obsesiones que le llevan a la compulsión. Una obsesión, que es un resultado de ese daño de la mente, es cuando la persona tiene esas ideas fijas que son difíciles de quitar. ¿Sí? Cuando uno, como dicen en mi país, se coge con algo y no lo suelta. Entonces son pensamientos recurrentes que se tienen en torno a algo. No puede uno dejar de pensar en eso, no puede uno dejar de preocuparse por eso, no puede uno como cambiar la emisora, porque se repite y viene otra vez y son pensamientos que se vuelven en algún punto atosigantes, ¿sí? Es como ese patrón mental repetitivo e incontrolable que lleva entonces a acciones compulsivas, acciones que son
no deseadas muchas veces o que terminan siendo no deseadas porque ya se tornan desagradables o incluso peligrosas. Ejemplos de obsesiones. Cuando con facilidad nos obsesionamos con una persona. Entonces, ahí podemos ver cuando nosotros generamos, por ejemplo, fanatismo hacia alguien o cuando hablamos de un enamoramiento, aunque la verdad tiene total relación. Cuando uno se fanatiza hacia una persona, internamente uno está desenamorado de esa persona. Pero vemos, por ejemplo, casos, porque podemos usar el extrapolar hacia afuera para ilustrarnos, cómo hay personas que se han fanatizado hasta, no sé, cierto cantante, cierto actor, cierta actriz, y esa obsesión que va acompañada de un trastorno le ha llevado a un grado tal que la persona a veces hasta termina acosando a esa actriz, actor, y a veces ha pasado hasta que los matan. Entonces, no han sido pocos los famosos que han sido asesinados por sus fanáticos, porque el nivel de obsesión fue tal que les llevó a eso. Pero lo vemos a nivel común, es cuando una persona se obsesiona con otra, que se enamora, entre comillas, porque no sabemos realmente lo que es el amor. Y la persona llega a un punto de que si la otra persona no quiere estar con él, pues hasta se suicida. O cuántas veces no ha pasado por ahí que mata a la otra persona por celos, que es por esta obsesión, y se termina matando a sí mismo. ¿Y eso por qué? Es porque la persona tenía un trastorno mental obsesivo que nunca observó, que nunca trabajó. Por eso es que es tan importante uno trabajar en sí mismo. Obsesionarse también con una idea o con una creencia y tener esa idea fija y no poder soltarlo y defenderlo e irse uno al debate con otras personas sin la más mínima base, claro, creyendo uno que tiene base, pero lo que se basa es en conceptos, o sea, se ve uno defendiendo cosas absurdas que a uno realmente no le constan y con una ferocidad, esa es una obsesión. Cuando uno tiene una idea fija y otras personas tratan a uno de disuadirlo de esa idea, pero uno es intransigente porque uno está obsesionado con esa idea. Y bueno, ¿por qué es que se dan esas obsesiones? Porque hay un trastorno mental. Hay obsesiones que se vuelven muy intensas cuando, por ejemplo, están basados en algo que le causa miedo a la persona o que le causa una preocupación. Por ejemplo, cuando la persona se obsesiona con temas de los gérmenes o de la contaminación. Entonces, eso le causa como una ansiedad a la persona, el pensar que eso esté contaminado o que me haya ensuciado o que tenga gérmenes en las manos. Entonces, eso se vuelve como obsesivo en la mente de la persona esa preocupación. O la persona se obsesiona con los ladrones, por ejemplo, con miedo a que le roben y todo el tiempo está pensando que le pueden robar y todo el tiempo está buscando, asegurándose que todo esté cerrado porque tiene esa obsesión con que le pueden robar, por ejemplo. Hay un miedo impulsando la obsesión. O la persona se puede obsesionar con que haya un incendio o con que ocurra un accidente y constantemente piensa en eso, constantemente piensa en que puede haber un accidente, puede haber un incendio, o se obsesiona con el miedo a la muerte, por ejemplo, o con tener, bueno, un accidente, la que sea. Entonces ahí podemos ver obsesiones basadas, por ejemplo, en el miedo. Hay muchas más, pero aquí estamos tocando como por encima unas cuantas. Otras obsesiones vienen, por ejemplo, con algo que le genera a la persona un placer, sea un placer emocional o sea un placer de tipo sensorial. Por ejemplo, la obsesión con lo que es la masturbación. Entonces la persona se masturba y se da cuenta de que eso le genera pues este placer, pero como tiene el trastorno se obsesiona con ese placer, con esas sensaciones. Entonces lo repite y lo repite y lo repite y lo repite y se le vuelve una obsesión. Lo mismo pasa también con el sexo, lo mismo pasa con la pornografía, digamos que se enfrenta con la pornografía y se obsesiona con eso. ¿Mm? O con algún fetiche. Se le coge con algo, con que lo que le gusta es tal cosa, que lo que le gusta son los pies, de ver los pies en una persona. Entonces ve los pies de una persona y ya crea un morbo en torno a eso y se obsesiona, por ejemplo, en torno a eso. O, por ejemplo, espiar. En algún punto, casi que siempre en la niñez, le tocó ver sin que lo vean a una persona, por ejemplo, bañándose, a una persona desnuda, y eso le genera un placer. Y como se tiene el trastorno,
pues entonces se genera en torno a eso una obsesión y la persona hace eso continuamente porque ya se obsesionó con eso. Y hay muchas otras cosas que generan placer, a veces hasta de tipo emocional. Por ejemplo, la música, escuchar música o hacer música. Entonces la persona desarrolla en torno a eso una pasión, se apasiona con lo que es, por ejemplo, la música, pero como tiene un trastorno, eso se convierte en algo obsesivo. Entonces ya compulsivamente hay canciones, por ejemplo, sonando en la cabeza de esa persona. Y no se trata de algo como digamos, ay, me sonó la cancioncita porque era pegadiza, ay, se me quedó, pero no sé, se me quedó un ratito, la canto, por ejemplo, hasta el final y ya, se acabó, ya se fue la canción, sino que como se tiene el trastorno, entonces se convierte en algo repetitivo y desagradable y no deseado. O sea, le llegan las canciones y se le repiten y vuelve y se le repiten. Y como estos yoes se alimentan del sufrimiento, pues muchas veces las canciones que se le pegan a la persona o que le llegan a la mente son desagradables para esa persona, pero igual, ahí la canción se le repite y por eso se le vuelve como un infierno. Entonces ustedes pueden ver que con ese tema de las obsesiones no importa qué. A veces es que a la persona le genera un placer ver las cosas limpias, ver las cosas ordenadas. Entonces se obsesiona con eso y necesita que todo esté limpio, que todo esté ordenado. Y dependiendo del nivel de trastorno, que todo esté ordenado en cierto orden muy específico. Y se obsesiona con que sea así y que las cosas sean de tal color o que estén ordenadas por tal color. Y si no está, si no encuentra, si no, digamos que puede hacer que las cosas estén según ese patrón, pues entonces ahí entra en estado de ansiedad. Entonces la persona a veces se obsesiona con cosas como, qué sé yo, que si hay notificaciones hay que quitarlas, que no aparezca el rojito con el numerito, porque eso ya le genera ansiedad y ya eso se le torna, por ejemplo, una obsesión. Que no haya errores ortográficos en una cosa, porque si no, ya eso le genera como un estado de ansiedad. Resulta que todo tiene que hacerlo de una determinada manera. ¿Por qué? Porque estas obsesiones entonces llevan a la compulsión. ¿De qué manera? Porque generan una ansiedad, porque empiezan a generar una sensación de incomodidad, como un disconfort, ¿sí? Entonces hay que ver que incluso esas cosas que nos parecen placenteras o que nos dan placer, nos obsesionamos con esas cosas, hacemos de ellas un vicio y cuando no lo podemos hacer, cuando por ejemplo pongamos que la persona se envicia es con el tema de la masturbación y bueno, no puede en ese momento en que se le activó el deseo, porque este deseo se le activa cada vez con más frecuencia, empieza a experimentar esa ansiedad. O si en algún momento, por ejemplo, dice, no, es que no lo voy a hacer más. ¿Por qué no? Porque ya como que esto está saliendo de control. O no sé, llega a las conferencias de conocimiento de sí mismo y dice, no, voy a usar sabiamente mi energía, voy a dejar esa práctica. Ahí se da cuenta de que eso le genera, el negarse a eso le genera demasiada ansiedad. Entonces, ahí es donde entran las compulsiones. Cuando uno se obsesiona con algo, entra en estados de ansiedad y uno necesita hacer cosas de una forma que se vuelven descontroladas. O sea, cuando hablamos de compulsión, hablamos de que ya se actúa sin un control, donde ya la voluntad no es suficiente para frenar la acción. No hay conciencia suficiente para frenar una acción. A veces se hacen las cosas hasta sin pensar, entonces se desarrollan todas estas manías, se vuelven como reacciones mecánicas. Entonces se terminan haciendo muchas cosas o alguna cosa en específica, pero repetitivamente. ¿Y se hacen para qué? Para calmar esa ansiedad que se experimenta. Y hay muchos tipos de compulsiones. Uno se observa y se descubre a sí mismo muchas veces haciendo cosas compulsivas, que van como siempre por niveles, de más liviana hasta más intensa, dependiendo del nivel de la obsesión y dependiendo del nivel del trastorno, porque todo está relacionado. Entonces hay compulsiones, por ejemplo, con tocarse o alarse el pelo. Y está la persona todo el tiempo aquí, jalándose el pelo, y está hablando y está ahí jalándose el pelo. Y entonces eso es realmente una compulsión, es una reacción mecánica, es algo que la persona está haciendo
para tratar inconscientemente como de nivelar o de calmar unos niveles de ansiedad que esté experimentando en ese momento. Por ejemplo, que sea que esté hablando en público, o sea que esté hablando algo que le genera ansiedad, por ejemplo. Hay compulsiones, por ejemplo, de olerse el aliento. Constantemente la persona está como oliéndose el aliento porque la obsesión, por ejemplo, que tienes a que no vaya a tener mal aliento, que le moleste a las demás personas, ya se obsesionó con eso, entonces genera el hábito compulsivo de estar oliendo el aliento. O, por ejemplo, mover la pierna repetitivamente. Entonces estamos ahí y estamos con la pierna moviéndola. Uno se observa en ese momento y se da cuenta que lo que se trata de hacer con eso es calmar una ansiedad. Y se calma porque al uno moverse así repetitivamente es como si fuera un proceso masturbatorio. O sea, se genera un tipo de placer que hace que digamos, que baje esa ansiedad. Pero eso no resuelve el problema, eso agrava el problema porque entonces estamos volviéndonos compulsivos. También a veces la persona que tiene este trastorno pestañea demasiado, entonces pestañea así como compulsivamente, también viene de por ahí. La compulsión mental, o sea, el estar hablando todo el tiempo en la mente, la conversación mental se vuelve compulsiva, no se puede frenar, se siente la persona entonces más bien demasiada ansiedad si está en silencio. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer un velario orar. Vamos a hacer un velario orar, por ejemplo, vamos a mantener la mente en silencio, lo que sea, madre mía, mátame sé yo, eso de estar presente o estar en autoobservación. Vamos a estar en autoobservación practicando la muerte en marcha, pero estar ahí en silencio, en autoobservación presente, genera demasiada ansiedad porque ya se hizo una manía, un vicio de estar pensando. Entonces ahí vemos que hay un problema ya en que los pensamientos son compulsivos y a veces la persona quiere callar la mente y no puede porque la mente ya intrusivamente entra en actividad. Entonces hay muchas compulsiones, que si morderse las uñas, que si lo que hablábamos, ordenar las cosas de una forma específica, necesitar hacer siempre lo mismo de la misma forma, en el mismo lugar, que si va a pasar a cruzar la calle, siempre la tiene que cruzar en el mismo punto, que no puede tocar las líneas de la calle, que, por ejemplo, limpiar demasiado, ya sea porque se obsesiona con temas de la contaminación, de los gérmenes, entonces necesita todo el tiempo y le dedica demasiado tiempo a eso, drena demasiada energía porque necesita que todo esté excesivamente limpio. O, por ejemplo, lavarse las manos. Entonces se lava la mano compulsivamente para poder calmar la ansiedad que le genera la obsesión de que podría tener gérmenes, por ejemplo, en las manos. Entonces tiene que hacer ese ritual de lavarse las manos de cierta manera por tanto tiempo y eso ya es una compulsión. A veces este tema, por ejemplo, del limpiar o del ordenar demasiado, viene por un miedo, por ejemplo, al que dirán, a que vayan a pensar que yo soy una persona desordenada, a que vayan a pensar que no sé qué, imagínense que llegue tal persona a mi casa y que encuentre este desorden, la persona también obsesiva, compulsiva se vuelve muy intensa, entonces quiere que todo el mundo también vaya con su tren, entonces que todo el mundo también viva limpiando, que todo el mundo viva recogiendo, porque imagínense, porque qué dirán, porque no sé qué, y hay que observarse, porque eso lo desgasta a uno, lo drena a uno, no tiene uno energía. Después una persona quiere ir a transmutar, pero se pasó todo el día ahí limpiando, todo el día ordenando, ¿y con qué ánimo? O sea, ¿qué va a transmutar si ya gastó toda la energía? Y si en lugar de estar en autoobservación y muerte en marcha, lo que estuvo fue identificado todo el tiempo, pero con las justificaciones que le da ese yo. Entonces es compulsión y hay niveles y uno se da cuenta, pues, por ejemplo, en este tema de la limpieza, hay personas que es que necesitan tener las cosas ordenadas y limpias. ¿Y cómo se da cuenta uno que eso es una compulsión? Cuando le genera a uno una angustia no verlo así. Cuando si hay un desorden, no es simplemente que hay un desorden, es que ya hay una ansiedad, ya hay como una incomodidad, ya es como que no me siento bien, ya me siento como, y hay que limpiar. Pero a veces se llega a tal punto de que no solamente limpiar o ordenar, es que tiene que estar así, y tiene que estar así, y tiene que verse así, y tiene que tener estos patrones, entonces todo dependiendo del nivel. Entonces es compulsión cuando no hacerlo ya nos genera demasiada ansiedad o simplemente no podemos evitarlo. Porque dejar de hacerlo es meterse en un infierno psicológico. Ahí podemos ver el trastorno, la obsesión y la compulsión. La compulsión es
digamos que resultado de una obsesión que fue impulsada por esa ansiedad que nos generó la obsesión, ya sea por miedo o por placer, ¿sí? Miedo que, por ejemplo, que ocurre un incendio, entonces está la persona compulsivamente siempre revisando que la llave del gas esté cerrada y sale por ahí y piensa, ¿y será que yo dejé la llave de gas cerrada? Entonces ella tiene que devolverse para cerrar la llave, porque imagínense, y no se trabaja esa obsesión, esa compulsión y se repite ese hábito constantemente. ¿Será que yo cerré bien la puerta? Ay, que creo que se me olvidó cerrada la ventana. Entonces la persona está ahí asegurándose que todas las ventanas, que todas las puertas estén cerradas y a veces sale y va por allá y por allá lo agarra y ¿será que sí cerré bien la puerta? ¿Será que no? Y vuelve y se regresa para verificar que efectivamente cerró todo y lo verifica todo y sale. Y fácilmente va por allá, dependiendo ya de qué tan grave esté el trastorno. Y otra vez le agarre la mente con que ¿será que dejé algo abierto? ¿Será que? Porque le tortura pensar que le vayan a robar. Entonces se vuelve a la casa, por ejemplo, y se regresa para revisar una y otra vez. Entonces ahí vemos esas compulsiones. Todo esto nos trae consecuencias muy negativas. O sea, se daña uno a sí mismo, se desgasta literalmente la parte vital, ya sea por cualquiera de las obsesiones y compulsiones, se desgasta demasiada energía por todos los medios, o sea, literalmente uno se daña a sí mismo, pero a veces también, como hemos visto, nos podemos dañar a otras personas, llevados por ese tren, por ese trastorno, por esas obsesiones y esas compulsiones. Estas obsesiones son como estas compulsiones también son como una masturbación continua. Entonces, a veces está directamente enfocada con la parte sexual y la persona obsesivamente se engancha con el sexo y bota la energía sexual. Se desarrollan temas, por ejemplo, como con lo que es la ninfomanía, o vemos en temas bastante ya graves en las personas que literalmente las llevan al manicomio porque se está masturbando el público, o sea, delante de cualquiera, porque ya tiene demasiado dañada la mente y la obsesión pues está ahí con ese tema. Pero a veces hay niveles más bajos y la persona ya está haciendo esa práctica varias veces al día, ¿sí? Y se está dañando terriblemente a sí mismo, ¿sí? Está dañando terriblemente su energía también con todas las repercusiones que eso trae a nivel psicológico. Pero también, como decía, a nivel de todos los centros, y con esa preocupación, con ese miedo constante, con esa repetición, con esa charla mental continua, se desgasta demasiada energía. ¿Y con qué energía entonces se va a hacer una obra? ¿Con qué energía vamos nosotros a crearnos a nosotros mismos? Realmente esos trastornos, estas obsesiones, estas compulsiones nos sumergen en un infierno. O sea, la mente se torna un infierno. Entonces, una persona que es capaz de mantenerse en el instante, de vivir en el aquí, en el ahora, de experimentar su conciencia, su ser, pues experimenta niveles de dimensiones superiores. En el aquí, en el ahora, nosotros incluso experimentamos esta tercera dimensión realmente. Podemos experimentar esos estados de paz, de felicidad, podemos experimentar el verdadero amor, que son estados propios de la conciencia. Pero cuando la persona está llevada, movida, sometida por estos defectos obsesivos, compulsivos, pues está constantemente en un infierno, está constantemente en la ansiedad. ¿Sabe lo que vivir en ese infierno? De que si me roban, de que si se enciende la cosa, de que si me contamino, de que si me enfermo, o esos infiernos de esas obsesiones de tipo sexual o de la que sea. Sí, que le estamos sonando la cancioncita todo el día en la cabeza y no se la pueda quitar, o sea, es abrumador. Y eso es un infierno en lo que la persona vive. Incluso la mente dañada, pues sabemos que imposibilita lo que es el desarrollo de la intuición. Recordemos que la intuición es poder escuchar a nuestra conciencia, es poder escuchar a nuestro ser. Es que de aquí, desde la glándula pineal, perdón, que es el centro intelectual superior, nos llega esa sabiduría al centro intelectual inferior. Como es intuito, nos llega esa guía, nos llega esa luz, nos llega esa comprensión. Pero si tenemos la mente dañada, si tenemos la mente sobrecargada por todos estos yoes, agrietada por todos estos daños,
pues no puede llegar. No hay acceso de esa sabiduría, de esa guía de nuestra conciencia. Por eso es tan importante trabajar todo esto. Aparte de, pues, lo que hablamos, a falta de concentración que nos va a imposibilitar tener éxito en cualquier práctica. Entonces, bueno, ya que hemos visto el trastorno obsesivo compulsivo, creo que en detalle, si tienen cualquier pregunta, pues la pueden dejar o cualquier aporte. Hablemos entonces de cómo vamos a trabajar esto, que es lo más importante. Cómo nos vamos a liberar de este trastorno obsesivo compulsivo. Pues aquí encontramos pues esas herramientas maravillosas que recibimos en las conferencias de conocimiento de sí mismo, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia: la muerte psicológica, el nacimiento espiritual, el sacrificio por la humanidad. La muerte psicológica es ese factor que nos invita a observarnos a nosotros mismos para autodescubrirnos, observar nuestro mundo interior para descubrir lo que hay en nuestra psicología, para poder trabajarlo, para poder eliminarlo. Pero para nosotros poder autoobservarnos, digamos que correctamente, debemos aprender a enjuiciarnos a nosotros mismos. Aquí está el sentido de la autoobservación en la glándula pituitaria, y aquí también está la balanza de la justicia, la capacidad de juzgar. Pero ¿juzgar a quién? ¿A los demás? No. Juzgarnos es a nosotros mismos. Entonces uno debe romper con ese orgullo de la mente. Lo que hablábamos, con esa autosimpatía, con ese autoengaño de que yo estoy bien. Para uno poder verse realmente tal cual es, necesita estar dispuesto a juzgarse a sí mismo. Juzgar sus reacciones, juzgar sus actitudes, juzgar sus formas de pensar para poder descubrir al yo que está ahí detrás de eso que yo estoy haciendo, para poder descubrir el daño mental, para poder descubrir el trastorno, la obsesión, la compulsión en eso que yo estoy haciendo. Entonces, la mente ahora mismo lo que sirve es para que el yo se justifique. Entonces hay que romper con la justificación. Y uno tiene más bien que juzgarse a sí mismo despiadadamente. También tenemos que romper con ese juzgar al otro, que es muy erróneo, porque solo vemos el problema en el otro. En nosotros el problema nunca es tan grave. Es como el drogadicto, que incluso me tocó en alguna ocasión pues ver eso, una persona que era pues drogadicta, pero decía, no, es que yo no soy drogadicto, porque yo solamente consumo 1 gramo de cocaína al día. Un drogadicto es fulano, que ese consume 5 gramos al día. Entonces, ese sí tiene un problema. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, si lo toma por ley del espejo, que todos tendemos a hacer eso. Uno tiene un problema, un desequilibrio interno, pero uno siempre tiende a justificarlo, a suavizarlo. Tenemos que tener en cuenta que en este mundo, en esta sociedad, la locura se nos normaliza. Entonces, cuando uno está desequilibrado, uno asume que todo el mundo es igual, que todo el mundo piensa igual, que todo el mundo actúa igual. Y no es así. Y no es normal. Incluso tratar de, digamos que encajarse en una sociedad que está tan podrida, también habla muy mal de uno mismo, porque esta sociedad está muy dañada. Pero uno dice, no, es lo que yo hago es normal porque igual lo hace todo el mundo. Pero es que ya todo el mundo está loco. Entonces tenemos es que devolvernos de ahí. Entonces hay que observarnos y también dejar de verlo como virtud, porque hay veces que tenemos estas obsesiones, estas compulsiones y todavía no le hemos visto lo malo. O sea, no le hemos hecho el expediente al yo. Entonces pongamos que sea la persona que limpia y organiza, pero está justificado, porque la mente obviamente no sabe de equilibrios, la mente solo sabe de extremos. Entonces piensa, si yo no soy ordenada, limpia, entonces voy a ser una persona cochina, desordenada, como fulano, como fulana, que no sé qué, pero no se da cuenta que no tiene un equilibrio. ¿Por qué? Porque hay, o ese ser ordenado o limpiar conlleva estados de ansiedad, conlleva estados de incomodidad, que si las cosas no están como yo pienso, como yo digo, como yo las hago, entonces eso, que si las cosas están desordenadas, que si fulano dejó esto así, que si mira, te dejaron caer tal cosa y no la volvieron a levantar, mira cómo ordenaron eso ahí todo mal hecho, entonces todo eso, hay un infierno en nuestra mente, no hay un equilibrio. Entonces hay que dejar de verlo como virtud, dejar de justificarse y trabajar en sí mismo, porque solamente cuando uno logra eliminar los defectos en un polo y en el otro, entonces uno puede llegar a la conciencia, aquello que realmente es equilibrado. Y la conciencia obviamente va a velar
por un orden, por una limpieza, por un entorno agradable, pero nunca sacrificando por ello su integridad mental ni su energía. O sea, dedicarle ojalá el menor tiempo posible a esas cosas que realmente no son trascendentes y también tener un equilibrio de saber hasta aquí ya está bien, pero también sin que si no se puede, o si hay otra cosa que es más vital, que uno no entre en unos estados de ansiedad, de incomodidad. Por eso, entonces también hay que quitarle como que esas justificaciones que a veces tenemos para estas cosas. La autoobservación es crucial para poder descubrir esos síntomas, para que podamos descubrir en nosotros ese trastorno mental, ya hablábamos, descubrir esa dificultad para controlar la mente, para concentrarnos, para lograr el silencio interior. Con la autoobservación es de instante en instante, es que podemos descubrir las obsesiones que tenemos, las cosas en las que no se nos es fácil dejar de pensar, esas cosas que nos causan angustia, preocupación, que podemos descubrir esos patrones mentales repetitivos, ¿sí? Es con la autoobservación que podemos descubrir las distintas compulsiones que tenemos, esas cosas que no nos es fácil dejar de hacer o que cuando intentamos dejar de hacerla nos generan demasiada ansiedad. Entonces, la autoobservación, el enjuiciamiento, el descubrir las manifestaciones del yo nos llevan a practicar la muerte psicológica. La muerte se practica, muerte en marcha, o meditación reflexiva. Tenemos esa fuerza del amor de nuestra propia conciencia, que es nuestra madre divina particular, no es un ente externo, claro, porque siempre queda la duda, sobre todo en los nuevos, sino ese aspecto de nuestra propia conciencia que es Dios Madre en nosotros. Dios Padre es la sabiduría, Dios Madre es el amor. Ese Dios Madre en nosotros tiene la capacidad de limpiarnos, de eliminar esos defectos psicológicos que nosotros tenemos, con la simple condición de que los hayamos autoobservado y que los hayamos comprendido. Entonces uno lo juzga eso, comprende que es un defecto psicológico y uno le pide a su Madre Divina particular, Madre mía, elimíname ese defecto. Entonces hay detalles que los vamos a observar y a trabajar en marcha, o sea, en el diario vivir, cómo se manifiesten, y hay otros que los vamos a tener que llevar ya a la meditación reflexiva, que la estudiamos en la conferencia 22, que es que vamos a traer esas escenas donde se manifiestan esos yoes y vamos a abrirlos, vamos a verlos en detalle, vamos incluso a cuestionar el por qué para poder comprender más a fondo desde cuándo y vamos a traer esos escenarios, desde cuándo se viene manifestando, cómo, las causas, verlos en los distintos centros y en la meditación reflexiva profundizamos en algunos detalles. Entonces, por ejemplo, la ansiedad es un detalle muy marcado de este trastorno obsesivo compulsivo y todos los detalles de ansiedad hay que observarlos y eliminarlos. Hay que observar la ansiedad como nos toma desde el centro instintivo y nos coge todo el sistema nervioso. Hace unas pocas semanas hicimos una reflexión específica sobre la ansiedad, así que si les sirve el dato la pueden buscar para ver más detalles de eso. Identificar los distintos detonantes, ¿sí? que de estas obsesiones y de estas compulsiones, ya sea el miedo, ya sea el placer, ya sea una situación X que me detona ese comportamiento, eso hay que observarlo y trabajarlo en marcha. Y si es necesario también en la meditación reflexiva. Los yoes que causaron el trastorno, es importante descubrirlos. ¿Sí? Y a veces nos ayudamos también de lo que es el desolamiento astral consciente para descubrir las causas, porque como decía hace un momento, vienen a veces hasta de vidas pasadas, pero uno aquí se manifiestan muchas. Entonces uno va viendo esas causas del daño en la mente, esas causas de las obsesiones, de las compulsiones y las va trabajando con la meditación reflexiva. También los yoes que se alimentan con esas compulsiones, con esas obsesiones, que si son yoes, por ejemplo, de pornografía, que son yoes de masturbación o lo que hablabas un rato, si es el yo de la música, el que se alimenta con mis obsesiones, con mis compulsiones, tengo que trabajar y eliminar ese yo de la música, llegar a la comprensión total de ese yo y su eliminación de dentro de mí para que deje de alimentarse y de seguir, pues, digamos que dañando mi mente con esa obsesión en particular. También hay que desarmar con la meditación reflexiva las distintas clases de miedo que lo impulsan a uno a actuar obsesivamente o compulsivamente y buscar el por qué. ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo a eso?
porque yo estoy sometido a ese miedo. Y entonces va uno descubriendo cuáles son las causas ahí dentro, y va descubriendo uno el yo y lo va eliminando. Dejar de justificarlo, porque si ponemos que el miedo es a que me roben, pues uno se justifica, no es que hay muchos ladrones, no, es que eso no es una justificación, porque yo tengo que vivir en el infierno del miedo a que me roben y tengo que estar todo el tiempo ahí revisando que si me van a robar. Tengo que darme cuenta, y uno se da cuenta a través de la autoobservación y la reflexión, de qué es que uno tiene un yo ladrón muy grande en su interior, porque aquí uno termina descubriendo esa perversidad que está en el mundo interior, que es la que está generando estas obsesiones, estas compulsiones. Si yo tengo un yo ladrón muy vivo dentro de mí, pues entonces yo voy a ver ladrones en todos lados. Por ahí dicen, el que no la debe, no la teme. Uno tiene un yo ladrón muy grande que debe mucho si uno anda con la histeria de que lo van a robar. Pero si uno mata al yo ladrón y está trabajando en el sacrificio por la humanidad, a uno no lo tienen por qué robar. Porque el que no la debe, no la teme. O sea, literalmente, si uno no la debe, no le va a venir. Y uno no se da cuenta, pero con esos miedos, uno está atrayendo esas cosas, uno se está manteniendo en ese nivel del ser. Entonces uno atrae que esas cosas les pasen porque también uno está enfocando su atención exclusivamente hacia eso. Y donde uno pone su atención, uno pone su energía. O sea que si yo estoy enfocada todo el tiempo que me van a robar, me van a robar. Porque le estoy dando una energía a eso que lo termino materializando. Entonces hay que descubrir ese yo ladrón ahí dentro, que es el que está generando, por ejemplo, esa fobia, y hay que matarlo para uno poder liberarse. Esos yoes trágicos, esos yoes perversos, esos yoes morbosos, hay que descubrirlo en nuestro país psicológico, y eso no lo hace ahí en la meditación reflexiva, para poder eliminarlo, encontrar qué hay detrás. Si es, por ejemplo, placer, ¿qué hay detrás de ese placer? ¿Qué es lo que le da a uno tanto placer? Si es un tema de orgullo, o si lo que le genera a uno es, no sé, algo sexual, alguna perversidad, un yo perfeccionista que uno tiene, todo eso hay que buscar en la meditación reflexiva. También en la meditación reflexiva uno desarma todas las justificaciones que tiene el yo para manifestarse. Entonces ahí vemos cómo la muerte nos puede ayudar muchísimo en torno a esto. Debemos desarrollar esa fuerza de voluntad que hemos perdido, por eso caemos en compulsiones. Y no podemos negar a las compulsiones es desarrollando esa fuerza de voluntad, o sea, poniéndonos los pantalones, negándonos al deseo y pasando por los padecimientos voluntarios y los sacrificios conscientes. Es decir, yo voy a dejar de hacer lo que el yo quiere y yo sé que el yo va a sufrir y me va a meter, si me identifico con el yo, me va a meter en sufrimiento, pero yo me voy a negar a sufrir. Me va a meter en ansiedad, pero yo me voy a negar a entrar en ansiedad. ¿Y cómo uno se niega? Con la muerte. Entonces siente uno que está sufriendo, observa uno ese sufrimiento, lo mata. Siente uno que está en estado de ansiedad, observa uno esa ansiedad y detalle a detalle uno la va matando. Entra uno como en estado de debilidad, como de frustración, como que yo no voy a poder, que quiere caer en esa mala voluntad de hacer lo que el yo quiere, uno se va a negar. Y madre mía, máteme eso. Y con la muerte vamos robándole el fuego al yo. Porque el yo ahora mismo tiene el poder de someterlo porque tiene todo nuestro fuego atrapado. O sea, toda nuestra voluntad está atrapada ahí porque tenemos demasiado tiempo cediendo, haciendo lo que el deseo quiere, haciendo lo que el yo quiere. Ahora hay que cambiar, voltear la página de la historia. Ahora hay que parar, hay que negarse al deseo, hay que matar al yo, observar la mente, que si entonces la mente empieza a justificarse, la mente empieza con una cantaleta o con una obsesión, con una preocupación, no identificarse, no dejarse llevar, parar, observar, madre mía, máteme ese yo. Y ese que está diciendo, madre mía, máteme eso. Y el que se justifica de esta manera, madre mía, máteme ese yo. Y en la emoción que hay algún desagrado, madre mía, máteme eso. Hay alguna euforia, madre mía, máteme eso. Entonces, con la petición a la Madre Divina particular, vamos eliminando esos defectos. Nosotros tenemos que aprender a vivir relajados y concentrados. Y esa relajación y esa concentración se adquieren con la práctica de la muerte en marcha. También hay unas prácticas que nos pueden ayudar a mantener también esa relajación emocional y mental, sobre todo cuando es demasiado abrumante, cuando no podemos ir a la velocidad del yo, que sabemos que cuando hay trastorno, pues muchas veces es así. Y podemos ayudarnos, por ejemplo, a la respiración consciente. Entonces, uno inhala conscientemente, exhala, y eso le ayuda
a que se vaya relajando la emoción. Uno, por ejemplo, escucha, se mantiene en el instante y escucha todos los sonidos que hay alrededor. Al no hacer eso, prestar atención a todos los sonidos, la mente se calma, porque la mente es chismosa y quiere escuchar. Ustedes lo verán. Ustedes se ponen a escuchar y la mente se calma. Entonces ustedes ahí logran un momento de quietud para entonces reiterar ahí la muerte en marcha. La muerte es la que a nosotros nos va a liberar, porque mientras nosotros simplemente como que espantemos al yo, puede ser con la respiración o con el escuchar o con cualquier otra técnica, el yo se va a quedar espantado por un ratito, pero va a regresar y va a volver al ataque y va a volver a apoderarse de nuestra mente. Pero si estamos eliminando, madre mía, elimíneme este detalle y este, si hacemos la guerra psicológica, la vamos a ganar, porque la madre pues es el guerrero más poderoso que tenemos. Entonces vamos a ir viendo cómo paulatinamente la mente se va calmando, cómo paulatinamente vamos logrando un control de nuestra mente, va la conciencia otra vez teniendo campo de control, de dominio en nuestra mente. También es importantísimo el factor del nacimiento espiritual, o sea, usar nuestra valiosa y poderosísima energía creadora sexual para regenerar esa mente que ya se dañó. Pero resulta que la medicina está en nosotros mismos. Si ustedes ven el símbolo universal de la medicina, es el símbolo de la energía sexual ascendente. Está la vara y las serpientes que representan por los conductos energéticos por los cuales se hace ascender la energía creadora sexual. Entonces, por ejemplo, está la práctica de la sublimación de la energía, que la practican, por ejemplo, las personas solteras o las casadas que por alguna razón no puedan, pues, practicar el sexo con su pareja, pues hacen la práctica de la sublimación, que le enseñamos en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Es un pranayama, es un ejercicio respiratorio y de imaginación en el cual se hace ascender la energía en estado pasivo, inactivo, llamémosle así, porque estamos solteros o no estamos con la pareja, y esa energía pues va ayudando a que se regeneren las neuronas del cerebro. Ahora, es más lento el proceso con la sublimación, mucho más lento, porque la energía está, digamos que pasiva, inactiva. Cuando es más poderosa esa energía, cuando tiene una capacidad de regeneración todavía más fuerte, es cuando la activamos con la pareja en la práctica de sexo. Entonces vamos a la práctica de sexo, nos unimos sexualmente, el polo masculino con el femenino, y esa energía es, no, atómica. Lo más fuerte que existe es esa energía, con la capacidad, ustedes pueden ver, hasta de crear un cuerpo físico. Asimismo, cuando aprendemos a transmutarla, que le enseñamos en las conferencias, pues llevamos energía activa al cerebro y empezamos un proceso de regeneración ya más fuerte. Incluso esa energía nos lleva a regenerar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital, a crear nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo causal. Y obviamente una persona que ya con esa energía haya creado completamente un cuerpo mental, es alguien que ya ha integrado su mente. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que para sanarnos necesitamos es usar sabiamente esa energía. Mientras sigamos expulsándola, vamos a seguir degenerando nuestra mente. Y tenemos el factor de sacrificio por la humanidad, que es el que nos permite pagar el karma, porque tenemos karma, estos yoes dañan. Cada vez que estos yoes actúan, nos dañan a nosotros mismos, a veces incluso dañan a otros, y tenemos que experimentar entonces el karma con dolor. Para dejar de pagar con dolor o no tener que pagar con tanto dolor, pues entonces nos sacrificamos conscientemente por la humanidad, ayudamos a las demás personas a que también reciban las herramientas de una forma desinteresada, completamente gratuita, para que se puedan también conocer a sí mismos, para que se puedan también sanar a sí mismos, y eso se nos reditúa a nosotros con Dharma para nosotros poder trascender nuestros karmas. Si nos sacrificamos por la humanidad, pues podemos hacer esos traslados de fondos que enseñamos en la conferencia 13 y ahí podemos ir ayudándonos para ir saldando esos karmas. También tenemos la negociación en cruz, cuando no tenemos dharma suficiente o no estamos generando el dharma suficiente para pagar un karma en específico, pues negociamos con la ley divina para que nos presten, digámosle así, dharma, nos ayuden a trascender tal o cual karma y nos comprometemos a hacer un cierto trabajo de sacrificio por la humanidad. Y también con la negociación en cruz podemos encerrar ciertos defectos psicológicos. Cuando un yo es demasiado abrumador, cuando ya tiene demasiada energía acumulada, tanto que se vuelve demasiado abrumador trabajarlo, o sea, lo intentamos, pero no puedo, me puede el yo,
tenemos esa herramienta. Podemos negociar con la ley divina para que encierren ese defecto, nos comprometemos a trabajarlo diariamente, tantas horas en el día, también hacer sacrificio por la humanidad, ayudándole a los hermanos de la humanidad a que puedan pues conocer de estas herramientas o hablándoles en específico también de esos defectos psicológicos y con eso nos encierra en el yo y siente uno como el yo baja muchísimo su manifestación y lo puede uno trabajar pues muchísimo mejor. Importante, ahí vemos los tres factores y vemos cómo nos ayudan. Pero importante trabajar la impaciencia. Recordemos que este tema está muy relacionado con la ansiedad. Entonces uno por esa ansiedad es muy impaciente y uno quiere que los cambios se den de la noche a la mañana y no se dan así. Todo esto es gradual, pero es completamente efectivo. O sea, no es que vamos a dejar de estar trastornados hoy a mañana, ni en una semana, la verdad, ni en un año, pero día a día que estemos trabajando, vamos a ver los cambios y van a ser cambios reales porque van a ser cambios de raíz. Sí, vamos a ver cómo van mejorando las obsesiones, cómo vamos ya dejando las compulsiones, cómo la mente literalmente se va sanando, como uno como que coordina cada vez más, como que cada vez uno puede ir más al punto, como que cada vez uno se lo llevan menos los yoes, uno va viendo cómo desarrolla realmente una capacidad de concentración que antes no tenía, pero eso se va dando paulatinamente. Tenemos que tener en cuenta que la psiquiatría y la psicología oficial no tienen la solución. No son capaces de realmente determinar las causas. Están ciegos a las cosas internas. Entonces, por ejemplo, desconocen las leyes del karma, desconocen las leyes del retorno. Entonces, no son capaces de diagnosticar realmente cuál es la causa del trastorno. Pueden ahí especular, buscar, mira, yo creo que esto, y siempre se quedan ahí como en el aire. Sin embargo, uno trabajando sobre sí mismo e investigando directamente con las partes autoconscientes de su ser, puede uno llegar a las causas de sus problemas y resolverlo. La psiquiatría, psicología oficial no tiene soluciones reales. Lo que ellos hacen es medicar a la persona. O sea, la dopan. Usualmente para tratar este tipo de trastornos les dan medicamentos antidepresivos, pero en unas dosis muy altas. ¿Para qué? Para tratar de calmar la ansiedad y con ello la compulsión, pero eso no resuelve el problema. Porque no es como que el medicamento le mate a uno al yo ansioso o le mate a uno el yo que le está generando la obsesión. No lo hace. Lo que hace es topar a uno, entonces le llevan a un estado en el que uno está ahí como que drogado, como que no, es horrible. Y las personas usualmente suelen dejar esos medicamentos porque es demasiado terrible el estado de dopamiento, estar ahí todo el tiempo drogado. Entonces no se resuelve realmente el problema con esto. También hacen terapias conductuales que lo que buscan es más bien la represión del yo, que la persona reprima, por ejemplo, su ansiedad, o que reprima la compulsión enfrentándose a eso bruscamente, digamos así, y no trabajándolo con la muerte. Y un defecto que se reprime es una bomba de tiempo. Porque ahí reprimido lo que hace es que se infla, se infla, se infla, se infla, hasta que llega un punto que explota y vuelve a la persona a caer peor y tiene que volver otra vez para decir, ay, tuvo una recaída. Bueno, pues es que no se les están dando a las personas soluciones reales, sino que se les están dando es paliativos. A veces estas terapias lo que buscan hacer es que la persona cambie una compulsión, una obsesión por otra. ¿Sí? O por otra que sea socialmente aceptable. Entonces, masturbarse públicamente obviamente no es aceptable socialmente. Cambiémoslas por otra obsesión, por otra compulsión, que esa sí no sea tan fea. Y eso tampoco sirve. Cambiar un yo por otro no nos sirve. Hay que buscar soluciones reales, ¿sí? Y bueno, esta es, digamos que esta reflexión es enfocada a eso, a que las personas comprendan que hay unas herramientas que sí nos pueden servir para salir de estos estados. Y bueno, señores, esta es la reflexión, el estudio que les tenía el día de hoy. Espero que les sirva, espero que se animen a observar estos defectos y si tienen algo que nos quieran aportar o si les queda cualquier pregunta, por favor no duden en escribirla ahí en los comentarios para que podamos ampliar un poquito más la comprensión del tema con los aportes que ustedes nos den. Bueno, vamos a mirar por aquí.
Por aquí la connaissance de soi, ay, pero que el francés no se me da, nos da las gracias por la reflexión. A ver, ¿quién más? Lady Romero también se había unido, Magia Cósmica también se había unido, Mercedes Valera también, los jóvenes dioses por aquí presente, Irma Quintero también, por aquí Klaus también nos acompañaba, la Claudia, Ana Cunningham también por aquí estaba, Tina Francés nos saludaba. Vamos a ver si los compañeros tienen algún aporte o alguna pregunta. Ezequiel Orbe nos dice un grandioso tema. Bueno, Ezequiel, gracias por estar aquí. Claudia nos dice, y cuando hay ese tipo de mente obsesivo-compulsivo y se montan esos pensamientos así en ese sentido, ¿qué hacer? Bueno, Claudia, veo que ese comentario fue cuando estábamos todavía hablando de lo que era el trastorno y creo que ya explicamos cómo los 3 factores nos pueden ayudar: la autoobservación, la muerte en marcha, para eliminar esos pensamientos. Pero bueno, tu pregunta sí me ayuda pues a aportar algo que me ha servido, ¿sí? Y es que cuando los pensamientos son demasiado abrumadores, o sea, es demasiado, porque las compulsiones ponen que la obsesión sea una cosa increíble y la mente habla y uno no puede parar la mente. En lugar de uno simplemente pedir muerte a cada pensamiento, como madre mía, máteme, 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 no, es más bien parar, observar y descubrir al yo que piensa, porque hay un yo que está ahí tirando esos pensamientos. A veces es un yo de orgullo, casi siempre algún detalle del orgullo, algún miedo, algún yo de la crítica, algún yo de la pereza también que tiene por ahí montada una charla mental, o a veces es un yo de los celos, el que ahí activó una charla mental, o a veces es un yo de resentimiento, el que sea. Cuando uno observa el yo, ya uno va directamente, madre mía, máteme. Y eso ayuda muchísimo, ¿sí? Porque se da cuenta uno como el que estaba proyectando todas esas cosas, tú lo matas y se acabaron las proyecciones. Entonces ahí se calma la mente. Luego viene otro y a ese mismo uno observa al pensador detrás de todos esos pensamientos y eso ayuda muchísimo porque uno enfoca directamente la petición de muerte hacia ese yo que está ahí hostigando la mente y todos los detalles, porque sabemos que no es solo un yo, son muchos yoes, muchos detalles, pero que un solo detalle puede tirar en un segundo montones de imágenes, montones de pensamientos, una hilera ahí, y hay que tratar de observar al yo, comprenderlo y eliminarlo. Y así ve uno, pues cómo se calma la mente. Por aquí Tina Francés nos dice, mi esposo murió en un accidente. Yo me levanto 5 de la mañana, hago una oración de protección por mis hijos, salen a trabajar. Eso es obsesión. Es que, Tina, y bueno, para todos, realmente uno debe es observarse a sí mismo para que uno pueda descubrir si hay una obsesión. Entonces hay que ver si ese trauma generó un miedo que todavía está ahí. Entonces ese miedo se ha manifestado como una obsesión de que algo va a pasar, de que cualquier persona que salga por ahí va a tener un accidente. Entonces se tiene esa obsesión y eso lleva a esa compulsión de que necesariamente se tenga que levantar, que tenga que hacer la oración, porque si no la hace, entonces siente que algo catastrófico va a pasar. Ahí está el trastorno obsesivo compulsivo en manifestación. Pero solamente la persona observándose, juzgándose a sí misma, puede descubrir, ¿sí?, que esa realidad y puede entonces ponerse a trabajar para eliminar ese yo. Por aquí Claudia nos dice, aquí también está incluida la paranoia. Muchísimo, claro que sí, porque esas obsesiones, dependiendo del nivel, se convierten en paranoias. Sí, la persona está paranoica de que lo que hablamos ahora con Tina, de que va a ocurrir un accidente, de que le van a robar, de que se va a enfermar, de que se va a morir, sí, de la que sea. Entonces, sí, claro, cuando el trastorno es de un nivel muy alto, ya se termina convirtiendo en una paranoia. Por aquí Enrique Díaz nos dice, hola, ¿en qué pueden terminar esas obsesiones cuando no hacemos algo para solucionarlo? Muchas gracias, Enrique, por tu pregunta. ¿En qué puede terminar? En que seguimos bajando esa escalera de degeneración mental. Y que al principio es algo que se podía controlar y llega a un punto en el que ya no se puede controlar, en el que ya tenemos la mente demasiado sometida. Incluso hay una conferencia, la conferencia 43,
en la que hablamos, espera, si es la 43, no, perdón, no, la 34, al revés, la del centro de gravedad permanente, que hablamos de lo que se necesita para poder trabajar en sí mismo. Se dice que se necesita un cuerpo sano y que dentro de ese cuerpo sano pues deben estar los órganos sexuales sanos, la columna vertebral sanas y la mente sana, la mente en buen estado. Obviamente, cuando una persona ya ha llegado a un nivel en que el trastorno es tal que no lo puede controlar, no puede trabajar sobre sí mismo en esa existencia, no tiene la capacidad, o sea, capacidad nula de distinguir entre concepto y realidad, capacidad nula para poder reflexionar, para poder juzgarse a sí mismo. Entonces ya ahí no puede siquiera trabajar sobre sí mismo en esa existencia. Hasta ahí se puede llegar. Veamos por aquí, Claudia nos dice, ¿sabes qué es el gaslight? En la víctima de narcisismo estará relacionado a algún trastorno. En la víctima de narcisismo estará relacionado a algún trastorno o puede generar en ella algún trastorno. Bueno, el concepto así no lo tengo como muy claro. Por ahí creo que se trata de como la persona como que ilusiona a alguien y que después como que la deja ahí y después ya no le hace caso. Me parece que es algo así, pero como no lo tengo muy claro, Claudia, no te puedo profundizar, la verdad. Enrique Díaz nos dice, entonces las pastillas no curan el TOC en lo absoluto, no lo curan. Dopan a la persona un rato, le calman la ansiedad a nivel de doparlo, sí, pero no le matan el yo ansioso, no le curan la mente, las pastillas no regeneran la mente. Lo único que regenera la mente es la energía creadora sexual. Entonces, esto es como tratar de escapar por puerta falsa, pero son las únicas herramientas que la ciencia oficial dormida tiene. ¿Sí? Y si nosotros podemos acceder, como en este caso, a herramientas superiores reales, nos damos cuenta que todo está dentro de nosotros mismos, que nosotros podemos curarnos a nosotros mismos, pues entonces ya no perdemos el tiempo y nos andamos dopando, que eso al final no sirve para nada. Tina Frances nos dice, celos son objeción, bueno, me imagino que Tina quiere decir obsesión. Soy celosa. Pues los celos, aparte de que son un defecto psicológico en sí, pues también son un tema obsesivo. Entonces los celos es obsesión de que la pareja me puede ser infiel, de que la pareja puede estar con otra. O sea, cuando uno se pone a matar ese yo celoso, rescata una buena virtud, una buena porción de la virtud del amor. Porque en el amor real hay respeto, en el amor real no hay apegos, hay libertad. Entonces la persona respeta a la otra persona y la comprende y se respeta y se comprende a sí mismo. O sea, la otra persona, la pareja es totalmente libre todo el tiempo. Y si decide, por ejemplo, ser infiel, pues por respeto a la propia energía de uno y por mandato del ser siempre, pues se separa uno de esa persona y no pasa nada, porque uno comprende que esa persona simplemente tiene defectos psicológicos y está movida por sus defectos psicológicos como uno. Cuando uno tiene el yo celoso, uno también tiene el yo infiel. Entonces uno está proyectando su yo infiel en la otra persona. Entonces sí, los celos se convierten en obsesiones terribles que llevan a compulsiones terribles. Por ejemplo, la persona compulsivamente le anda revisando el celular a la otra persona, compulsivamente está escuchando lo que la otra persona está diciendo, entonces eso también se agrava mientras más grave es el trastorno que tiene la persona. A ver, por aquí Fermín Salas nos saluda desde Venezuela. Hola Fermín. Por aquí Claudia nos dice, cuando uno está contando algo y como que piensa, no, como que sumé o resté mal y vuelve a contar hasta que se sienta plenamente seguro de que está bien hecha la operación. Pues sí, permítanme por favor un segundito y disculpa Claudia, que aquí me llaman algo. Bueno, les pido disculpas, sí, Claudia, claro, así como dices, cuando uno así como que, es que eso es el daño de la mente, es el trastorno, que uno realmente no puede concretar algo, sino que anda ahí como que sí, como que no, como que puede ser, como que espera y revisa 2 o 3 veces, eso es el resultado del daño de la mente. Por aquí Enrique Díaz dice, ¿de dónde se origina el TOC? Bueno, no sé Enrique si entraste un poquito tarde a la reflexión,
pero hablamos que viene de un daño en la mente, que hemos dañado la mente de muchas maneras y cada uno pues tiene la responsabilidad de observar y descubrir cómo dañó su mente y a través de qué. Veíamos que entraba la fornicación en sus aspectos de masturbación, de fornicación en pareja, o sea, botar la energía creadora sexual, de la pornografía, el intelectualismo, veíamos también detalles de las drogas, el alcohol, la brujería, bueno, si no lo viste, te recomiendo que mires la primera parte de la reflexión, donde veíamos como causas para punto de referencia, porque cada uno debe investigar en sus propias meditaciones y también con el desdoblamiento astral cuáles son las causas particulares de su trastorno en particular. Nini Sora por aquí nos desea feliz noche. Hola, Nina. Ramón Tejeda nos dice, por favor, ¿podrías recordarme la muerte en marcha? Bueno, la muerte en marcha, ¿qué es? Autoobservarse. Uno se autoobserva, dirige la atención hacia su mundo interior para descubrir en su mente, en su emoción, en su instinto, en su parte motriz, o sea, a través de lo que uno habla, de lo que hace, los defectos psicológicos que se están manifestando de instante en instante. Ahora mismo ustedes se están autoobservando y pueden descubrir si están sintiendo ansiedad, si están moviendo alguna parte del cuerpo compulsivamente. Pueden sentir si la emoción está contraída, si tienen alguna preocupación, si están sintiendo aburrimiento, están sintiendo fastidio, si sienten alguna fascinación, si sienten algún enamoramiento, porque no sé, qué lindo el pelo de esa chica, cosas así. No, mentira. Ustedes pues, pueden descubrir con la autoobservación los procesos mentales, los yoes que están detrás de esos procesos mentales, porque uno se juzga al autoobservarse, entonces la comprensión llega y uno sabe que eso es un yo. Y uno, madre mía, máteme ese yo. La muerte en marcha implica la petición de muerte a la Madre Divina para ese defecto psicológico que hemos descubierto. Madre mía, elimíneme ese yo. Por cada detalle, si es una sensación, se elimina. Si es una emoción, lo mismo. Si el yo se está manifestando como un pensamiento, allí lo descubrimos y lo eliminamos. Si es un deseo, lo eliminamos. Si es un deseo de decir algo, o un yo que está haciendo tal o cual cosa, por ejemplo, compulsivamente, también uno lo mata. Madre mía, máteme eso. Y esa es la muerte en marcha. Se practica de instante en instante, así es como vamos liberando la conciencia. A ver, por aquí nos dice Nina que no se escucha. Ah, bueno, preocupante. Esperen, déjenme mirar por aquí a ver si se escucha. A ver. Un deseo. Ah, sí, se escucha. Bueno, parece Nina que fue a usted que se le fue el audio. Por aquí nos dice Gloria. Hola Fabricia, muy buena la charla. Creo que soy compulsiva con la limpieza, me causa angustia y mal genio y pierdo mucho tiempo limpiando y peleando con mis hijos. Bueno, Gloria, excelente que lo empieces a descubrir. Buenísimo, porque esa es la primera parte, que uno descubra. Por eso son buenas estas reflexiones, porque como dan muchos puntos de referencia, uno como que hace clic y dice, ay, pero eso soy yo. Pero uno entonces ahora sí empieza el trabajo. Uno tiene que empezar a autoobservarse, a enjuiciar al yo, a comprender cómo nos roba la energía, cómo esos yoes no nos permiten llegar a un equilibrio, los daños que genera, cómo se manifiesta, las causas. Uno empieza a matar todo eso y uno se libera. Que eso es lo que estamos buscando aquí, la liberación de la conciencia, porque hay mucha conciencia atrapada en todas estas compulsiones. A ver, por aquí Gabriela nos dice, a mí me pasa con los controles tributarios en el trabajo por mis hijos. Gracias al círculo mágico, al llegar a mi trabajo me siento protegida. Eliminación de los defectos, lo que me hace sentir disminuye, observándome lo que pienso, lo que siento y la muerte. La meditación es una bendición. Todos estamos desequilibrados. Pues sí, Gabriela, así es. Y eso es lo mejor, cuando podemos reconocerlo, darnos cuenta que estamos en un mundo de locos, que todos estamos locos y que hay que hacer algo para salir de ahí, para poder despertar la conciencia. Todos nosotros quisiéramos que vinieran los extraterrestres y nos llevaran para su planeta, todos, ¿verdad? Ahí sí, y creemos nosotros que como estamos muy sanos, van a venir los extraterrestres y a mí sí me van a llevar, y me van a llevar para su planeta. Mentira, porque uno no sabe lo loco y lo degenerado que está. Si nos llevaran por ahí a un planeta de esos, donde está todo el mundo con juicio, donde está todo el mundo sano mentalmente, donde no hay ese desequilibrio, nosotros vamos esa como la fruta podrida, a dañar a los otros con nuestros desequilibrios, con nuestras fantasías, con nuestros morbos, con nuestras perversidades, con nuestra lascivia, con nuestras preocupaciones, con toda esa locura, con nuestras depresiones, o sea,
Vamos a podrir ese planeta. Tenemos que sanarnos nosotros, no para que nos lleven por ahí para un planeta nirvano, que eso no nos sirve realmente para nada, sino para que nos liberemos, para que logremos la autorrealización, ¿sí? Para que podamos volver a esa fuente, ese sagrado sol absoluto, pero ya habiéndonos sanado y habiendo rescatado toda la sabiduría que vinimos a buscar aquí. Y por ahí, si nos toca irnos a otro planeta, algo, pues no vamos a dañar. Incluso regenerarnos nos va a servir para poder ser los precursores de la siguiente raza, que tiene que iniciar en una edad de oro. Y obviamente los precursores de esa raza tienen que ser seres que de oro, ¿sí? Seres que estén incorruptibles internamente, porque eso es lo que representa el oro, la incorrupción. Y eso lo logramos es con el trabajo interior. A ver, por aquí Gabriela, no, mentira, Gloria. Gloria nos dice, y no me quiero ir hasta que todo esté limpio y ordenado. Y cuando regreso, todo está sucio otra vez y me siento frustrada, porque quiero tener todo limpio y en silencio, me molesta el ruido, siento que me estoy desgastando mucho con la limpieza y el trabajo se me va limpiando. Gracias porque me ayudaste para caer en cuenta de esto en mí para poderlo trabajar. Gracias, bendiciones. Muchísimas gracias a ti, Gloria, por tu comentario, que seguro también les sirve a otras personas para también animarse a observarse. Gabriela nos dice por aquí encontrar el primer reel donde se presentaron los eventos, donde se manifestaron. Duro a los yoes, cuando se enojan nos lastiman el cuerpo, ¿cierto? Sí, sí. Y sí, hay que encontrar esos reels donde empezaron a manifestarse, donde empezó el problema. Va uno hasta la infancia y tal, uno descubre, sobre todo cuando esos trastornos vienen por karma, o sea que ya los hemos generado de vidas pasadas, descubre uno cómo hasta de bebé tenía ya sus compulsiones y se da cuenta uno, ay, sí, no está dañado. Y cuando uno se pone a mirar todavía más para atrás en vidas pasadas, se da cuenta uno que viene dañado desde hace tiempo y que sí, hay que hacer un buen trabajo y tal cual, pero no hay que temerle. Cuando los yoes uno se niega a ellos entran en crisis y uno se identifica y entra uno en crisis. No podemos dejarnos llevar por la crisis. Sí, tenemos que matar el sufrimiento, que matar esa ansiedad, hay que matar ese... Cuando hay un yo, por ejemplo, uno descubre algún yo causa de este trastorno o algún yo muy fuerte que alimenta ese trastorno, que uno lo ha venido alimentando toda la vida y uno ya, digamos que uno ya le hace el expediente a ese yo, uno ya dictamina la muerte de ese yo, no, este yo se va a morir. Ese yo no se quiere dejar morir, hasta lo ve uno en el astral como andan ellos reclamando que los se quieren matar. Miren, me quieren matar y ustedes no hacen nada para evitarlo y tal, y es porque el yo ya está a pena de muerte, o sea, ya uno lo tiene observado, ya lo tiene, ya lo ve por todos lados, ya uno lo tiene ahí, le ha matado muchísimos detalles y el yo está histérico y eso le mete a uno una pesadez en el cuerpo, lo quiere hacer meter a uno en una crisis terrible para que uno abandone el trabajo que está haciendo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Redoblar las fuerzas y ponerse más bien a duro, meditar ese yo para poder acabar con el yo y liberarse, porque ese es el trabajo, que nos vayamos liberando. Por aquí Enrique Díaz nos dice, ¿puedes dar el paso a paso para liberarse del trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, creo que lo di Enrique, pero vamos a tratar de sintetizar un poquito. Muerte psicológica, autoobservación para descubrir las compulsiones, las obsesiones y el trastorno, el daño que se tiene en la mente. Práctica de la muerte en marcha, que la acabamos incluso de repetir ahora, de instante en instante para observar la manifestación del yo y eliminar los detalles. Práctica de la meditación reflexiva. Todas estas prácticas se encuentran en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Práctica de meditación reflexiva para profundizar en las causas, profundizar en el porqué, en el que está detrás, desarmar justificaciones, comprender, ¿verdad? E ir eliminando detalles cada vez más profundos. Desdoblamiento astral nos ayuda a poder investigar en el pasado causas para trabajarlos en la meditación reflexiva. Trabajo con la energía sexual. Si la persona soltera, trabaja con la sublimación. Si ya está casada, mejor, trabaja con la transmutación sexual para regenerar la mente, ¿ok? Sacrificio por la humanidad, ayudar a los demás hermanos de la humanidad entregándoles estas herramientas de conocimiento de sí mismo gratuitamente para generar el Dharma, para hacer los méritos, para que los yoes que uno tiene que eliminar,
los defectos psicológicos que hay que eliminar se puedan morir, porque si tienen deudas no se pueden morir, se mueren cuando uno paga lo que ellos deben, y también para poder tener los méritos para avanzar en el trabajo más rápido. También con el sacrificio por la humanidad, podemos nosotros hacer negociaciones con la ley en caso de que sean necesarias. Enrique Díaz nos dice, ¿has conocido a alguien que haya salido del TOC con la muerte psicológica de primera mano? Y lo que hablábamos, no es que uno va a salir de esto de la noche a la mañana, ¿sí? No es que ya hoy yo empecé a trabajar y ya mañana estoy iluminada, la mente integrada, pero cuando uno practica las herramientas, ve los resultados y eso le da a uno mucho ánimo y también le ayuda a uno a dar esas herramientas a las demás personas, porque uno ve los cambios, uno ve las transformaciones, uno ve cómo uno pasa de haber estado a estar un poco más centrado, uno ve cómo uno literalmente regenera la mente, cómo uno alcanza estados de silencio interior que antes eran imposibles, cómo uno logra ya concentrarse cuando antes eso era una odisea. O sea, uno se sentaba a meditar y tenía que poner los minutos en el celular porque la meditación era una tortura. Estar ahí con la mente en silencio, eso era abrumador. Y estar trabajando sobre sí mismo hace que se pueda, que se disfrute estar en el presente, que la conciencia se pueda manifestar libremente y eso ayuda muchísimo también porque uno cuando experimenta la belleza del instante, la belleza de que la conciencia se esté manifestando sin tensión, sin ansiedad, sin desespero, sin compulsión ni obsesión de ninguna especie, entonces ya uno sabe por qué luchar, ya uno sabe por qué razón es que uno tiene que animarse a vencer todo eso para poder vivir cada vez más, extender cada vez más en el tiempo, en su día a día, esos estados de conciencia, de paz, de plenitud, de presencia. Entonces, definitivamente que las herramientas que estamos brindando sirven, están comprobadas de primera mano. Margarita Leal nos dice, muy relevante la reflexión, gracias Fabricia, no, gracias a ti Margarita por habernos acompañado. Lina por aquí nos daba las gracias, gracias a usted Lina por habernos acompañado. Talía nos dice, increíble reflexión, muchísimas gracias. Gracias a ti Talía como siempre por estar aquí, también a Pedro que nos da las gracias por aquí. Gabriela González nos dice, cambios reales, rescatando virtudes y sabiduría. Lindísimo, Fabricia, muchas gracias. Sí, eso es lo bonito. Cambios reales, trascendentales, que se sostienen en el tiempo y en la existencia. Esto es lo que necesitamos. Juan Carlos Suárez nos dice, gracias por la conferencia, tengo material para sentarme a meditar. Perfecto, entonces cumplió su objetivo la reflexión. Raymond nos dice, sí, clarividentemente se percibe un peligro. Sí, clarividentemente se percibe un peligro. ¿Se puede advertir a los demás o se estaría interviniendo en el libre albedrío de la persona? ¿Podría estar interfiriendo en un proceso kármico o es un deber ayudar si se puede? Bueno, Raymond, muy interesante tu pregunta. Y mira por qué es que es tan importante que despertemos las facultades conscientemente. Y hace poco que veíamos la conferencia de la intuición, hablábamos al respecto de los poderes, las facultades, etc. Si uno se pone a despertar facultades sin trabajar en el ego, sin eliminar el yo psicológico, entonces no tiene ninguna conciencia que lo guíe a uno en esos casos. Pero si por el contrario uno se pone a trabajar sobre sí mismo, a morir a sus defectos psicológicos, a crear sus cuerpos existenciales y a que sea el ser, la conciencia, quien le despierte a uno esas facultades, cuando uno tenga el nivel para manejarlo, o sea, el nivel de conciencia para manejarlo, entonces estas dudas no entrarán. Porque habrá una clarividencia, pero a la vez una conciencia. Y la conciencia te advertirá, te dejará saber intuitivamente, muy claramente, cuándo sí y cuándo no. A quién sí y a quién no. Cuándo se está alterando un libre albedrío o se está interfiriendo en un proceso kármico o cuando es de una ayuda. Eso es lo maravilloso de la conciencia, que la conciencia es plena sabiduría. Gabriela nos dice, al observar los pensamientos repetitivos y acciones recurrentes, ponernos en el presente, observarnos. Exacto, esa es la clave. Observar los pensamientos repetitivos, esas compulsiones y ponerse desde el momento presente, desde el instante, desde ese estado de paz, de calma, a matar todo eso. ¿Para qué? Para mantener ese estado de paz y de calma. Si estamos abrumados, como decía, respiremos.
escuchemos, regresemos al instante. Y entonces vuelve la acción a matar todo eso que se nos manifiesta. Y así es como nos vamos a liberar. Gloria nos dice, nosotros, nuestros psicólogos, nosotros mismos, nuestros terapeutas, nosotros mismos, nuestros doctores, conociéndonos a nosotros mismos a través de la autoobservación para el despertar de la conciencia. Así es, muchas gracias, Gloria, por tu comentario, tal cual. Enrique Díaz nos dice, ¿se puede caer en esto por algo que uno hizo en vidas pasadas? Sí. Sí, lo hablamos al principio de la conferencia de que uno viene bajando esa escalera de la degeneración mental, degenerándose mentalmente en muchas existencias y uno viene muchas veces ya con el karma montado, ¿sí? Que ya uno tiene la parte mental degenerada desde hace muchísimo y tal cual. Ustedes ven niños que desde temprano manifiestan compulsiones, obsesiones, delirios, este tema, la que se convulsionan y botan cosas por la boca, se me fue la epilepsia, qué tal, y bueno, todo eso es porque ya viene de vidas pasadas. Andy Acosta nos dice, soy obsesivo compulsivo con una pareja que no trabaja su interior y me hace más difícil el camino. Necesito ayuda para entender qué hacer. Siento que voy para atrás. Bueno, Andy, aquí vimos algunas pautas. Es importante uno sentarse a reflexionar, cuestionarse. ¿Por qué? Y cuando el yo habla en la mente justificándose, entonces uno inteligentemente lo observa y se da cuenta el yo que hay detrás. Entonces hay apegos, entonces hay superioridad, siempre hay orgullo. Entonces hay un yo que quiere echarle la culpa a la otra persona, que no se quiere hacer responsable de lo que pasa en su interior, que quiere tiranizar a la otra persona. Entonces encuentra uno un yo tirano y encuentra causas. Entonces encuentra que lo que hay es un apego y que ese apego viene por la lujuria o que ese apego viene por unos miedos a perder tal o cual cosa. Pero todo eso, ¿dónde se descubre? En la propia reflexión. Entonces, lo que hay que hacer, en lugar de buscar afuera a alguien que me diga qué hacer, es usar las herramientas y uno trabajar sobre sí mismo, lo que decía Gloria ahora mismo. Uno mismo es su psicólogo, uno mismo es su terapeuta. Uno va y se sienta ahí en un diván y le cuenta a un psicólogo todas sus desgracias y ese psicólogo, por lo que a uno le está pagando, que casi siempre es un platal, pues le va a decir lo que le parece, lo que él supone. Sí, eso es lo que le va a decir, pero solamente uno en su propia reflexión íntima puede encontrar las verdaderas causas. Uno en su reflexión íntima se juzga a sí mismo y descubre los detonantes, descubre los porqués, descubre ese desequilibrio que tiene y lo puede entonces trabajar y solucionar. Entonces te recomiendo muchísimo, Andy, que te animes a llevar esto a la reflexión para que lo puedas también trascender. Claudia nos dice por aquí, hay también esa obsesión con el celular. Sí, terrible. Muchas gracias, Claudia, por el aporte. Y sí, terrible. Esa máquina se ha vuelto una cosa que da placer. Ese pasar una cosa a otra, ese no poner cosas ahí y que la gente les dé like o que la gente las comente, eso genera unas dosis de placer que son mínimas, o sea, son unas explosiones de dopamina mínimas, pero que en la cantidad, porque cada cosa es una explosión de dopamina, cada cosa se vuelve abrumador y la persona ya se obsesiona y la persona ya no puede estar sin el aparato porque ya siente ansiedad cuando no lo tiene. Siente ansiedad cuando tiene que concentrarse en algo. Entonces de una vez coge el aparato y ahí está. Entonces terrible. Aparte de que las redes sociales son un detonante terrible para las obsesiones y alimentan las obsesiones terriblemente. ¿Por qué? Porque las redes sociales tienen este tema del algoritmo. Entonces, usted se pone a buscar una cosa en las redes sociales, eso que a usted le interesa, eso que usted, como está trastornadito, uno, pues ya le obsesiona. Entonces busca uno de esos. ¿Y sabe lo que hacen estas redes sociales con su algoritmo? Que siempre le van a dar más a uno de esos. Entonces, si uno, por ejemplo, lo que le preocupa son los desastres naturales, uno se pone a buscar de desastres naturales, por ejemplo, que había un huracán pasando cerca de mi país hace poco
Y me dio a mí por buscar en Google que cómo iba el huracán por ahí, qué estaba haciendo, ¿sí? Y cuando me toca entrar a estas redes sociales para compartir las cosas del conocimiento ahí en Facebook, veo que ya ahí me aparecen todas las sugerencias de páginas de cosas que hablan de desastres naturales y de huracanes y que se iba por Jamaica y que se hizo esto y los videos. Pues yo no, pero esto es terrible, terrible. Porque se roban, uno le roba información a otra y lo que quieren es darle a uno lo que uno quiere, lo que uno pide para mantener a uno enganchado. Pero entonces, cuando uno tiene obsesión con algo, pues eso lo mete a uno en un infierno, porque entonces cree uno que eso es lo único que hay. Que se obsesione uno, no sé, con el fin del mundo, que se obsesione uno con los extraterrestres, que se obsesione uno con crímenes, con lo que sea. Las redes sociales le va a dar y a dar y a dar de eso, y usted metido ahí se va a llenar y llenar y llenar de eso, eso lo va a dañar más. O sea, las redes sociales agravan las obsesiones. Uno tiene que matar el yo de las redes sociales si quiere también sanar eso y salirse de ahí. Bueno, muchas gracias, Claudia, por el aporte. Tina Francés nos dice, gracias, hermosa reflexión. Bueno, gracias a ti, Tina. Enrique Díaz nos dice, si una persona padece de TOC, sabe que padece eso y quiere salir de eso, pero no se siente con la fuerza suficiente para salir de eso, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, también hablábamos, Enrique, de ese punto cuando mencionábamos el desarrollo de la voluntad a través de los esfuerzos, los padecimientos voluntarios y los sacrificios conscientes. Es decir, que vamos a ponernos los pantalones y negarnos al deseo y ponernos a pedir muerte. La muerte es la que nos va a permitir desarrollar la voluntad. Pedir muerte a cada detallito que se manifiesta y negarse a hacer lo que el yo quiere. Cuando uno se niega a hacer lo que el yo quiere y pide muerte, uno rescata el fuego que tiene atrapado el yo. Uno tiene la voluntad ahora mismo muy flaca, porque todos los yoes tienen atrapado el fuego, ellos son los que tienen el poder y uno está aquí frío y chiquitito. Pero cuando uno dice, espera, dentro de mí hay un hombre interior, está ese ser que es un guerrero, yo voy a apelar a ese ser. Y aunque yo esté aquí flaco y chiquitito delante de este tremendo yo, de esta bestia que me ha atrapado todo el fuego, yo voy a apelar a mi ser para que se enfrente. Entonces uno observa y madre mía, mátame y mátame y este detallito y se niega a hacer lo que yo quiere, que tiene uno que agarrarse y no lo voy a hacer y madre mía, mátame y máteme ese deseo y esa ansiedad y está ahí uno pidiendo muerte, entonces empieza a cambiar el juego, ¿sí? Entonces empieza uno a robarle el fuego al diablo y entonces empieza uno a agrandar esa fuerza de voluntad y tiene cada vez más fuerza para negarse y puede salir de ahí. Entonces hay que generar la voluntad y se genera con la muerte psicológica. También ayuda muchísimo reflexionar en las consecuencias del yo. Cuando uno se hace consciente y cada vez más consciente de cómo el yo lo ha dañado, de cómo el yo lo degenera, de cómo el yo lo tiene a uno hecho nada, de cómo el yo le roba a uno toda su energía, de cómo lo lleva a dañar a otros, etcétera, etcétera. Entonces también eso como que lo envalentona a uno y uno coge como fuerza para decir, no, ya está aquí. Y se le enfrenta al yo, con paciencia, enfrentándose mucho a lo que es la ansiedad, o sea, hacerle meditaciones reflexivas a la ansiedad, enfocarse en matar la ansiedad, porque la ansiedad no le deja trabajar, no le deja avanzar a uno en este trabajo. Uno se siente muy flaco cuando entra en estados de ansiedad, uno tiene que dominar esa ansiedad y comprender lo que decía, que el trabajo, o sea, los cambios se van a ver es graduales, no de la noche a la mañana, pero se van a ver porque son cambios reales. Por aquí nos saludaba Marlene Colonia, hola Marlene, y Raymond Charles por aquí nos dice, por lo menos te dio las noticias según lo que buscabas del huracán. Lo terrorífico es cuando las redes sociales te dan lo que estás pensando sin haberlo exteriorizado. Sí, ahí es cuando ya se pone como más terrible la cosa. Sí, es cierto, porque a muchos nos ha pasado que dice uno, no, esto ya se está saliendo de control, porque eso yo ni siquiera lo dije. Ni siquiera lo busqué, fue que lo pensé, ¿cómo está ahí? Pero es que uno no se da cuenta, uno se ha convertido en una máquina, uno es repetitivo, uno cree que uno hace cosas voluntariamente o que piensa cosas voluntariamente y uno no se da cuenta que a uno lo llevan como un títere, que lo exponen a uno ante ciertos
¿cómo le podría llamar? Lo exponen a uno ante ciertas cosas, ante ciertos elementos que le van a detonar a uno una serie de patrones de pensamiento y uno tal cual termina pensando en eso. Y ya estas máquinas que están hechas para eso, para convertir a uno en máquina, saben que uno ya anda pensando en esas cosas y se la da. Sí, pero aquí no hay ninguna magia, ahí no hay ninguna brujería. Ahí lo que hay es una manipulación mental que está sistematizada y que estas máquinas están hechas para dominar la mente a nosotros y nosotros tontamente creyendo que estamos usando estas máquinas, que estamos conscientemente usando estas máquinas sin nada que ver porque no tenemos conciencia. Solamente cuando uno despierta conciencia podría usar conscientemente y equilibradamente las máquinas. Mientras tanto, las máquinas nos terminarán dominando y lo están haciendo, ya nos tienen sometidos. Por aquí nos dice Enrique Díaz. Dijiste que el defecto te pone en una pesadez terrible cuando quieres eliminarlo y hay que redoblar las fuerzas. ¿Puedes explicarlo mejor? Sí, puedo tratar de abundar un poquito más, Enrique. A ver si te pongo un ejemplo tácito, vivo. Hay un yo, X, el que quieres matar. Decides que lo vas a eliminar, que te vas a ir en contra de ese yo. El yo es una persona dentro de nosotros. Sí, el yo está vivo dentro de nosotros. Tú dices, voy a matar al yo de la masturbación, o voy a matar ese yo de la pornografía, voy a matar ese yo de tal fetiche, o voy a matar este yo obsesionado con la limpieza, o voy a matar este yo X, o el de la música, o el X. Decides que lo vas a matar. Ese yo es una persona dentro de ti. Es que nosotros estamos invadidos de gente dentro. Uno sale al astral y ve la casa atiborrada de personas. ¿Quiénes son toda esa gente? Esos elementos que viven dentro de uno. A veces tienen formas incluso animalescas. Y ve uno es el toro, y ve uno es la serpiente, y ve uno al perro. ¿Y quiénes son todos esos que salen ahí en el astral, todos esos animales? Esos yoes que uno lleva adentro. Eso no está atiborrado de entidades adentro. Uno tiene pesadillas, ve demonios, ve entidades feísimas. ¿Y esos quiénes son? Los defectos psicológicos que uno carga dentro, que dependiendo de sus características psicológicas tienen tal o cual apariencia o se representan internamente con tal o cual forma. Estamos plagados de gente y ninguna de esas personas se quiere morir, ninguno. Todos le temen a la muerte porque saben que con la muerte psicológica dejan de existir. Dejan de robar energía de esa máquina. Pero uno dice, ya, hasta aquí se va a morir ese yo y ese yo entra en crisis. Ese yo no quiere que lo maten. Entonces ese yo nos hace sentir pesadez, incomodidad, mal humor, mal genio, ansiedad, irritabilidad, sufrimiento, sentimientos de que yo no voy a poder, de que eso es muy difícil, de que no sé qué, todo, de todo, hasta malestares físicos, porque a veces hasta se somatizan. Sí, como debilidad física y literal malestares físicos. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Darse cuenta que eso es el yo haciendo pataletas. Le digo que a veces en el astral hasta uno los ve haciendo sus rabietas, sus pataletas, corriendo. A veces está uno tan identificado con el yo que tiene uno esos astrales en los que se ve uno huyendo, como que lo quieren matar y está uno corriendo. Y es que uno está viendo digamos que la experiencia desde la perspectiva del yo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con todo eso? Ponerse a morir a todo eso, no dejarse. Matar el mal genio, la irritabilidad, la tensión, la crisis, el yo no voy a poder, el fracaso, la tristeza, todo eso que se siente, madre mía, máteme ese yo ahí, lo empezamos a morir y más bien redoblamos las meditaciones a ese yo para liberarnos de él. Cuando uno ya se libera, cuando ya el yo muere, que ya lo decapitan, que ya se murió internamente, ya no lo vuelve a someter a uno. Ya uno es libre de la manifestación de ese yo. Y toda esa energía y todo ese fuego y toda esa luz que estaba atrapado en ese defecto psicológico, ahora pasa a la conciencia. Entonces, si antes solo teníamos voluntad para ese yo, para lo que ese yo nos movía a hacer, ahora tenemos voluntad, un poquitito más de voluntad para las cosas de la conciencia, más voluntad para morir, más voluntad para nacer, para sacrificarse por la humanidad, para las prácticas de comprobación, que son las cosas de la conciencia. Y por aquí Enrique Díaz nos dice, no se ven cambios de la noche a la mañana, pero tal vez en 2 meses.
La verdad, si uno trabaja, si no es cuento, si uno está todos los días muriendo, si uno está todos los días usando la energía sabiamente para sanarse a sí mismo, si uno está todos los días sacrificándose por la humanidad, todos los días se ven cambios. Lo que no son cambios es que ya me sané de hoy para mañana, que ya mañana ya no dejé de ser una loca. No, pero sí se ven los cambios, todos los días se ven los cambios, todos los días. Tú haces pasan 2 meses y si estás trabajando, miras hacia atrás, ves que han habido los cambios. Pasas 2 años trabajando y miras hacia atrás y ves que realmente han habido cambios. O sea, no es que uno va a tener que esperar 3 años para ver un mínimo cambio, no, se ven todos los días, pero el cambio es gradual, despacio, despacio, supeditado, digámosle, a la cantidad de detalles que logramos observar y eliminar. También hay que tener en cuenta que hay niveles de daño mental, entonces obviamente mientras más dañada está la mente, más energía va a necesitar esa mente para regenerarse, para reintegrarse, ¿sí? Entonces los cambios se van viendo, trabajen que sin duda que los van a ver. Bueno, por aquí ya no tenemos más comentarios, entonces agradecerles muchísimo a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a todos los que también aportaron y preguntaron porque nos permitieron ampliar un poquito más la comprensión de este tema. Espero que les deje así con el ánimo para observar estos detalles en su interior, trabajarlos, comprender que esto es algo degenerativo, que no importa en el punto en que estemos, debemos pararlo y empezar el proceso ya de devolvernos, de ascenso, que no importa si estábamos muy bajo, igual podemos levantarnos y no importa que sea muy leve, igual debemos trabajarlo para evitar llegar a esos puntos pues más bajos. Entonces nada, que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye.